Territorio de Arizona 1893. La fiebre había azotado a Clara Whitmore, de 12 años durante 6 días, y todos en la misión de Santa Catalina sabían que no viviría el séptimo. Su pequeño cuerpo se convulsionaba en el estrecho catre. Sus labios se movían al conversar con personas ausentes. Sus ojos veían visiones que la hacían llorar y reír a la vez. Los demás niños huérfanos susurraban oraciones en el pasillo, mientras la hermana Margaret le daba toques en la frente a Clara con agua fría que se evaporaba tan rápido como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto. Lo que nadie sabía era que, a 500 kilómetros de distancia, un curandero apache llamado Joseph Pluma de Cuervo se había detenido en seco mientras recogía salvia en una meseta con vistas al río. Gilan algo en el viento lo había llamado, no un sonido, sino una atracción más profunda que el instinto. Una niña moría, y su espíritu ya caminaba entre mundos. Se echó el fardo de medicinas al hombro, dejó pastar a su caballo y comenzó a caminar hacia el este. 3 estados low separaban de una chica a la que nunca había conocido. Pero algunos viajes no comienzan con mapas, sino con la brújula del corazón, apuntando hacia donde más se necesita. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. Territorio de Arizona se extendía infinito e implacable, bajo un sol que parecía guardar rencor personal contra todo lo que se atrevía a vivir bajo él. La misión de Santa Catalina para niños huérfanos se alzaba como una obstinada piedra marrón en medio de esta inmensidad, con sus muros de adobe, abrazándose por el calor mientras su campanario se elevaba hacia un cielo que parecía imposiblemente lejano. El edificio había sido erigido por el padre Antonio Delgado 15 años antes, cuando la esperanza aún era más fácil y las compañías ferroviarias habían prometido que la civilización seguiría sus vías de hierro en este desierto. Promesas resultaron tan fiables como la lluvia en agosto dentro del salón principal de la misión. El olor a ácido carbólico se mezclaba con el incienso y el peculiar olor rancio que emana de la cantidad de cuerpos diminutos viviendo en tan poco espacio. 23 niños llamaban a este lugar su hogar, desde Tommy Burke, de 6 años, quien aún lloraba por su madre todas las noches, hasta Rebecca Hayes, de 17 años, quien llevaba allí tanto tiempo que recordaba cuando la misión aún tenía vidrios en todas las ventanas. A la hermana Margaret O'Connell se movía entre las camas de los niños, como una mujer que cargaba con el peso de cada oración sin respuesta. Su acento irlandés se había suavizado con los años en el desierto, pero su determinación solo se había endurecido. Había enterrado a 14 niños en el pequeño cementerio detrás de la misión. Cada tumba estaba marcada con una cruz de madera que el viento y la arena fueron alisando poco a poco. Se negó a enterrar a un 15º. Clara Whitmore yacía en la cama más cercana a la ventana, donde la hermana Margaret podía velar por ella día y noche. La niña había llegado a la misión hacía 3 años, traída por una unidad de caballería que la encontró vagando sola, después de que una incursión apache se llevara la propiedad de sus padres. Nunca había hablado de ese día, nunca había llorado por su familia perdida, nunca se había preguntado qué vendría después. Simplemente aceptó la misión como su nueva realidad con la silenciosa resignación de quien ya había aprendido que el mundo podía acabarse sin previo aviso. Pero Clara poseía algo que los demás niños no tenían, una asombrosa capacidad para percibir cuando los más pequeños tenían miedo, cuando Rebecca contenía las lágrimas que creía que nadie podía ver, cuando el padre Delgado lidiaba con dudas que no podía expresar durante las oraciones matutinas. Aparecía a su lado con un vaso de agua, una mano en el hombro o simplemente con su presencia. Nunca hablaba mucho, pero siempre estaba justo donde la necesitaban. A la fiebre había empezado un martes por la mañana. Clara estaba ayudando a la hermana Margaret a preparar el desayuno cuando, de repente, se detuvo en seco, con la mano congelada. Al alcanzar una pila de platos, «El aire huele mal», susurró, y luego se desplomó. El doctor Edmund Hartwell había hecho el difícil viaje desde Tucson cuando recibió el telegrama, que llegó al 4.º día de la enfermedad de Clara. Era un médico competente para los estándares de la frontera, formado en Boston antes de que la aventura y las deudas lo llevaran al oeste. Examinó a Clara con la minuciosidad de quien se toma en serio su juramento. Le tomó el pulso, escuchó su respiración y evaluó sus reflejos. Al terminar, llevó a la hermana Margaret aparte. «He visto esta fiebre antes», dijo, quitándose las gafas para limpiarlas, una costumbre que presagiaba malas noticias. «No es tifoidea ni malaria, es algo más, algo que quema la sangre y ataca la mente. He probado todo lo que sea en quinina, baños fríos, láudano para el dolor. Nada la supera». Las manos de la hermana Margaret habían estado firmes durante todo el examen, pero ahora temblaban ligeramente mientras ajustaba la manta de Clara. «¿Cuánto tiempo le queda?». El doctor Hartwell miró por la ventana el desierto, que se extendía más allá de los muros de la misión.
días. Quizesman, la fiebre la está quemando por dentro y por fuera, y cuando llega a la fase final, no terminó la frase. No le hacía falta en esa noche. La hermana Margaret se sentó junto a la cama de Clara y escuchó los susurros delirantes de la niña. Clara hablaba con personas que no estaban presentes, mantenía conversaciones en idiomas que la hermana no reconocía, y a veces se reía de chistes que solo ella podía oír. Pero de vez en cuando, en momentos de lucidez que llegaban como breves brisas frescas en el calor del desierto, Clara miraba directamente a la hermana Margaret y decía cosas que la dejaban sin aliento. «Piensas en los niños que no pudiste salvar», susurró Clara en uno de esos momentos. «Pero hermana, has salvado a más de los que crees. Hay personas que están destinadas a ser puentes entre este mundo y el otro. Llevas 15 años construyendo esos puentes», a la hermana Margaret nunca le había contado a nadie sobre los niños que la acosaban en sus oraciones, los rostros que aparecían al cerrar los ojos, los nombres que susurraba en sus momentos íntimos de desesperación. Sin embargo, esta niña moribunda los vio todos. La misión funcionaba con donaciones que llegaban de forma irregular y nunca eran suficientes. El padre Delgado ofició matrimonios y bautizos para las pocas familias dispersas por el territorio. Pero la mayoría de los colonos apenas podían alimentarse, y mucho menos mantener un orfanato. Los niños llevaban ropa remendada tantas veces que parecía más remiendo que tela original. Las comidas consistían principalmente en frijoles, pan de maíz y cualquier verdura que se pudiera conseguir del pequeño huerto detrás del edificio. Pero no era la pobreza lo que destrozaba a Santa Catalina, sino el peso de las pérdidas acumuladas. Cada niño tenía una historia que comenzaba con las palabras y entonces todos murieron. Incursiones apaches, brotes de cólera, accidentes mineros, inundaciones repentinas, mordeduras de serpiente y la simple mala suerte los habían dejado. Se suponía que la misión sería un lugar de sanación, pero parecía más bien una estación de paso entre tragedias. El padre Delgado era un hombre cuya fe había sido puesta a prueba por la exposición diaria a un sufrimiento que no podía explicar ni aliviar. Había llegado al territorio con la visión de llevar el amor de Dios a la frontera, pero 15 años enterrando niños y consolando a los desconsolados le habían dejado con más preguntas que respuestas. Los rituales, aún dirigía las oraciones, aún pronunciaba las palabras de consuelo que se esperaban de él, pero en su fuero interno se preguntaba si Dios escuchaba las oraciones que resonaban en el desierto, o si la inmensidad simplemente las absorbía en el pueblo de Millerville. A 12 millas al este de la misión, ofrecía lo más cercano a la civilización que el territorio podía ofrecer. Consistía en una tienda de abarrotes, una cantina, una oficina de telégrafos y unos 40 residentes que habían aprendido a desconfiar de todo lo que no se parecía a ellos. Toleraban la misión porque la hermana Margaret traía ocasionalmente a los niños mayores para ayudar con las cosechas, y porque el padre Delgado nunca los presionaba demasiado para que asistieran a los servicios. Pero mantenían las distancias, viendo a los huérfanos como recordatorios de lo rápido que la vida podía ir mal al 6º día de fiebre de Clara. A medida que su estado empeoraba y sus episodios delirantes se hacían más frecuentes, el doctor Hartwell realizó una última visita. Encontró a la hermana Margaret vigilando, con los dedos suavemente llevando suave cuentas de madera de su rosario. «No puedo hacer nada más», dijo en voz baja. «Que se sienta cómoda, que le den agua cuando pueda y preparen a los demás atrás». Su partida, la hermana Margaret se dirigió a la pequeña capilla anexa al edificio principal de la misión. Se arrodilló ante la sencilla cruz de madera que colgaba sobre el altar e intentó orar, pero no le salían las palabras. En cambio, se encontró pensando en el extraño don de Clara para ver lo que otros pasaban por alto, para saber cuándo se necesitaba consuelo, para estar justo donde debía estar en el momento preciso. «Por favor», susurró finalmente en el silencio, «si hay algo en alguien que pueda ayudarla, envíenlo. No me importa de dónde vengan ni qué aspecto tengan, simplemente envíen ayuda». El viento arreció afuera, haciendo vibrar la tabla suelta del muro este de la capilla. La arena salpicaba las ventanas con un sonido como el de una lluvia que nunca llegó. Y en algún lugar lejano al oeste, un hombre que llevaba 5 días caminando sin parar sintió la fuerza de la atracción. Sintió que su destino lo llamaba a través de los vastos espacios entre un latido y el siguiente. El desierto contenía la respiración, y Clara Whitmore ardía de fiebre mientras su espíritu bailaba al borde entre quedarse e irse, esperando a alguien a quien nunca había conocido pero cuyos pasos ya resonaban por todo el territorio, llevando medicinas que no tenían nada que ver con botellas o libros, y todo que ver con la forma en que algunas almas se reconocen entre sí a través de caminos imposibles en distancia. San Joseph Crow Feather llevaba 7 días caminando cuando llegó a las fronteras de lo que los asentamientos blancos llamaban civilización. Sus mocasines se habían desgastado por el terreno rocoso,
y su cantimplora solo contenía lo suficiente para otro día de viaje, pero no había vacilado en su camino hacia el este. La llamada en su pecho se hacía más fuerte con cada kilómetro, impulsándolo hacia algo que no podía nombrar, pero en lo que confiaba plenamente. Era un hombre moldeado por dos mundos y no plenamente aceptado por ninguno, nacido de madre apache y chiricahua, y criado en las costumbres tradicionales hasta los 12 años. Fue capturado durante una incursión de la caballería y obligado a ingresar en la Escuela Industrial Carlisle de Pensilvania. Allí, le cortaron el pelo, quemaron su ropa y pasaron 6 años intentando matar al indio que llevaba dentro para salvarlo. Lo rebautizaron como Joseph y le enseñaron inglés, matemáticas y cristianismo. Lograron alfabetizarlo en las costumbres del hombre blanco, pero no lograron borrar lo que su abuela le susurró durante su infancia, los conchones, que invocaban a los espíritus de las plantas, las historias que explicaban cómo funcionaba la sanación, la certeza de que algunas verdades solo se pueden comprender con el corazón a los 18 años. Lo habían devuelto a la reserva, pero para entonces su gente lo veía con recelo. Le había vuelto a crecer el pelo, pero nunca dominó el inglés. Aún podía celebrar las antiguas ceremonias, pero el internado había dejado huellas en su alma que los rituales tradicionales de purificación no podían borrar. Existía en el espacio entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno, pero con la medicina de ambos durante 15 años, trabajó como traductor y mediador entre las bandas apaches y los agentes indígenas, ayudando a gestionar tratados que se rompían casi tan rápido como se firmaban, pero su verdadera vocación siempre había sido la sanación. Su abuela la había reconocido en él cuando apenas tenía edad para caminar, la forma en que los animales se calmaban en su presencia, la forma en que su tacto podía calmar el dolor, la forma en que podía percibir la enfermedad antes de que presentara síntomas. En los médicos blancos lo descartaron como una superstición primitiva. Los curanderos tradicionales cuestionaron sus métodos influenciados por su tiempo en Oriente, pero a los enfermos y moribundos no les importaban la política ni la pureza. Acudían a él cuando todo lo demás había fracasado y en la mayoría de los casos salían curados en la mañana del 8º día. Mientras el sol teñía el desierto de tonos cobrizos y dorados, Joseph coronó una colina baja y vio la misión de Santa Catalina extendiéndose en el valle. El edificio parecía pequeño y vulnerable contra el vasto paisaje. Sus paredes de adobe eran del mismo color que la tierra sobre la que se asentaba. El humo se elevaba de su chimenea en una delgada línea gris que se dispersaba rápidamente en el hilo seco, pero no fue la visión de la misión lo que lo detuvo, sino el sonido, o mejor dicho, la ausencia de sonido. El desierto nunca estaba del todo silencioso. Siempre se oían los cantos de los pájaros, el susurro del viento entre la salvia, el lejano graznido de un halcón sobrevolando. Pero de la misión provenía un silencio diferente, la quietud densa que se instala en lugares donde la gente contiene la respiración. A la espera de malas noticias, San Joseph se acercó lentamente a la misión, consciente de que su apariencia podría alarmar. Era alto y delgado, con el pelo largo y negro recogido en 2 trenzas envueltas en cuero y plata. Su ropa era una mezcla de influencias apaches y blancas en leggings de antebajo, pantalones vaqueros, una camisa de algodón bajo un chaleco decorado con turquesas y conchas. Cruzado a la espalda, llevaba un paquete de medicinas envuelto en cuero pintado, y alrededor del cuello colgaba una bolsa con hierbas y piedras que su abuela había bendecido décadas atrás. La primera persona que lo vio fue Michael Santos, 10 años, quien sacaba agua del pozo en el patio de la misión. El niño levantó la vista de su cubo y se quedó paralizado, con los ojos abiertos, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. En el territorio de Arizona, las incursiones apaches eran tan recientes que la visión de cualquier hombre nativo aún podía causar pánico, pero algo en la postura de Joseph, la forma en que se acercó con las manos visibles y vacías, la forma en que se detuvo a una distancia respetuosa y esperó, le indicó a Michael que esto no era una amenaza. El niño dejó su cubo y corrió hacia el edificio principal, gritando con una voz más llena de emoción que de alarma: hermana Margaret, hay un hombre aquí, un hombre indio. La hermana Margaret salió de la misión con el paso rápido y decidido de quien siempre está gestionando una crisis. Había pasado la noche en vela con Clara, cuya fiebre había vuelto a subir justo antes del amanecer, y el agotamiento le marcaba el rostro como grietas en el desierto tras una larga sequía. Cuando vio a Joseph junto al pozo, su primer instinto fue la cautela, pero algo en su porte la hizo dudar. No estaba armado, al menos no visiblemente. Su postura era respetuosa, puro no servil, y lo más importante, había algo en sus ojos oscuros que ella reconoció, la mirada de alguien que había visto demasiado sufrimiento y se había dedicado a combatirlo donde quiera que lo encontrara en preparar.
Y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «¿Puedo ayudarte?», gritó. Su acento irlandés se acentuaba cuando estaba cansada o estresada. Anne Joseph avanzó lentamente, con movimientos pausados y discretos. Al hablar, su inglés era claro y preciso, moldeado por sus años en Carlisle, pero con un ritmo que sugería otros idiomas. «Soy Joseph Pluma de Cuervo», dijo, y su voz se oyó a través del patio a pesar del silencio. «He venido porque alguien aquí está muy enfermo». Un niño con fiebre en la mano de la hermana Margaret voló hacia la cruz que llevaba al cuello. «¿Cómo?». Se detuvo, observando con más atención a esta inesperada visitante. «¿Qué sabe usted de niños enfermos?». «Soy sanador», respondió Joseph con sencillez. «He viajado durante 8 días porque algo me llamó. El Spirit niña está viajando entre mundos. Si me lo permites, quizá pueda traerla de vuelta detrás de la hermana Margaret». Otros rostros habían aparecido en la puerta, niños espiando por debajo de sus faldas, el padre Delgado saliendo de la capilla, con su libro de oraciones aún en las manos. El sacerdote era un hombre pequeño, de cabello prematuramente canoso y ojos que habían visto demasiada decepción. Al ver a Joseph, su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha y finalmente a la resignación. «Hermana», dijo el padre Delgado en voz baja, acercándose a ella. «Quizás deberíamos». «Clara se está muriendo», interrumpió la hermana Margaret, su voz interrumpiendo la negativa diplomática que el sacerdote estaba preparando. «El doctor Hartwell ha hecho todo lo que ha podido». «Si este hombre dice que puede ayudar», Anne dejó la frase flotando en el aire, cargada de implicaciones. La teología del padre Delgado le decía que debía ser cauteloso con las prácticas paganas, pero su humanidad se rebelaba contra dejar morir a un niño por la doctrina. En Joseph parecía comprender el conflicto que se desarrollaba ante él. «Solo pido ver a la niña», dijo. «No la tocaré ni le daré nada sin su permiso, pero necesito entender qué tipo de enfermedad es esta antes de saber si mi medicina puede ayudar». La hermana Margaret tomó su decisión con la rápida seguridad de quien ha aprendido a confiar en sus instintos. «Sígueme», dijo, volviéndose hacia el interior de la misión. El interior de la misión era oscuro y fresco comparado con el desierto exterior. La vista de Joseph se adaptó rápidamente, fijándose en los sencillos muebles de madera, las pinturas religiosas en las paredes, el olor a hierbas medicinales y la sensación de malestar que siempre acompañaba las enfermedades. Graves, la hermana Margaret, lo condujo por un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación donde los enfermos estaban aislados de los demás niños. Anne Clara yacía en un catre estrecho, bajo una ventana que daba al este. Incluso con la fiebre, se había posicionado para ver el amanecer cada mañana. Su cabello oscuro estaba húmedo de sudor, y su piel tenía la palidez y translucidez de alguien cuyo cuerpo se quemaba por dentro. Su respiración era superficial y rápida, y de vez en cuando murmuraba palabras con una voz tan baja que apenas se oían. Joseph permaneció en la puerta un largo rato, sin mirar a Clara, sino palpando la habitación, percibiendo las corrientes de energía que rodeaban a las enfermedades graves. Lo que encontró lo sorprendió. La mayoría de las habitaciones de enfermos se sentían pesadas, agobiadas por el dolor y el miedo. Pero esta habitación vibraba con algo más, una extraña ligereza, como si el espíritu de la niña ya se hubiera liberado parcialmente de las ataduras de su cuerpo físico. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó sin acercarse aún a la cama. «6 días», respondió la hermana Margaret. «La fiebre empezó de repente. Ha estado conversando con personas que no están presentes. A veces habla en lo que parecen ser idiomas diferentes». Anne Joseph asintió, comprendiendo más de lo que la hermana se imaginaba. «¿Puedo acercarme a ella?». La hermana Margaret se hizo a un lado y Joseph se acercó lentamente a la cama. «No seas». De inmediato a Clara ni la tocó. En cambio se arrodilló junto a la camilla y simplemente observó. Su rostro estaba rojo por la fiebre, pero su expresión no reflejaba dolor ni angustia. Al contrario, parecía tranquila, como si estuviera teniendo sueños placenteros a pesar de la rebeldía de su cuerpo. Mientras Joseph observaba, los ojos de Clara se abrieron de golpe. Por un instante se desenfocaron, viendo visiones que solo existían en su mente febril. Pero entonces su mirada se posó en el rostro de Joseph, y algo extraordinario ocurrió. Sus ojos se aclararon por completo, como si la fiebre hubiera liberado repentinamente su conciencia. «Has venido», susurró con voz ronca pero segura. «Te estaba esperando». La hermana Margaret jadeó, acercándose a la cama. Clara no había hablado con coherencia en 2 días, y su repentina claridad fue sorprendente. Joseph se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave pero atenta. «¿Cómo supiste que venía?». Los labios de Clara se curvaron en una débil sonrisa. «De la misma manera que supiste venir. Alguien me mostró tu rostro en sueños. Una anciana de cabello plateado y ojos bondadosos.
Dijo que sabrías cómo arreglar lo que está roto en mí. And Joseph se quedó sin aliento. La descripción que Clara le había dado coincidía a la perfección con la de su abuela, hasta con el cabello plateado que llevaba recogido en 2 largas trenzas y los ojos que parecían ver a través del alma. Pero su abuela llevaba muerta más de 20 años. ¿Qué más te dijo?, preguntó Joseph, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que mi enfermedad no es realmente una enfermedad, respondió Clara, con los ojos cada vez más pesados al sentir la fiebre. Dijo que es mi espíritu intentando aprender a viajar entre mundos, pero no sé el camino de regreso. Dijo que tú me enseñarías, a Clara. Cerró los ojos y volvió a sumirse en el sueño febril que la había dominado durante días. Pero algo había cambiado en la habitación. La hermana Margaret miró a Joseph con una mezcla de esperanza y desconcierto. ¿Tu abuela?, preguntó él a Joseph. Se puso de pie lentamente, con la mente acelerada. En la tradición apache, los espíritus de los muertos podían comunicarse con los vivos, especialmente en asuntos de gran importancia. Pero él nunca lo había experimentado de forma tan directa, tan personal. Ella me crió, dijo en voz baja. Me enseñó todo lo que sé sobre sanación. Murió cuando estaba en el internado y nunca pude despedirme de ella. En el padre Delgado, que había estado observando desde la puerta, entró en la habitación. Señor Pluma de Cuervo, Deoka, voz formal pero con amabilidad. Debo preguntarle directamente, ¿cree que puede ayudar a esta niña? And Joseph miró el cuerpo dormido de Clara, y luego a las 2 personas que la habían cuidado con tanta devoción. La enfermedad que tiene no es como la que tratan los médicos blancos con pastillas y cirugía. Su espíritu está atrapado entre este mundo y el mundo espiritual. En mi tradición lo llamamos pérdida del alma. A veces le sucede a personas que han sufrido un gran trauma o que tienen dones que las hacen sensibles a cosas que otros no pueden ver. ¿Regalos?, preguntó la hermana Margaret. ¿Lo has visto?, respondió Joseph. ¿Cómo sabe cuando otros sufren? ¿Cómo aparece justo cuando alguien necesita consuelo? ¿Cómo puede presentir las cosas antes de que sucedan? Estas son las señales de alguien que se mueve con facilidad entre mundos. Pero a veces, el espíritu se confunde sobre dónde pertenecen. Joseph hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi pueblo tiene ceremonias para invocar a los espíritus perdidos. Pero requiere métodos que tu religión quizá no. El padre Delgado y la hermana Margaret intercambiaron miradas. La formación del sacerdote le decía que debía ser cauteloso con cualquier cosa que pareciera paganismo o superstición, pero su corazón le decía que este hombre había viajado 8 días por el desierto por una razón, y que el repentino momento de lucidez de Clara al verlo no podía considerarse una coincidencia. ¿Qué necesitarías?, preguntó la hermana Margaret, tomando la decisión por ambos. And Joseph miró alrededor de la pequeña habitación, luego hacia la ventana donde el sol de la tarde comenzaba a filtrarse a través del cristal. Tendría que hacer una pequeña fogata afuera. Tendría que quemar ciertas hierbas, salvia, hierba dulce, cedro. Tendría que cantar las canciones que me enseñó mi abuela, y necesitaría que sacaran a la niña afuera para que su espíritu pudiera ver las 4 direcciones y recordar cuál camino lleva a casa. ¿Hay algún peligro para ella?, preguntó el padre Delgado. Joseph consideró la pregunta seriamente. Siempre hay peligro cuando un espíritu viaja entre mundos, pero ahora mismo está atrapado en el medio, y ese es el lugar más peligroso de todos. Sin ayuda, su espíritu acabará eligiendo el camino más fácil, en el que lo aleja de este mundo. Pero sí, las implicaciones de sus palabras pesaban en la pequeña habitación. Afuera, el viento del desierto arreció, sacudiendo la ventana y trayendo consigo el aroma de salvia y lluvia lejana. La hermana Margaret miró el rostro pálido de Clara, pensó en las 14 pequeñas tumbas detrás de la misión y tomó su elección. Díganos qué necesita que hagamos, dijo Annie por primera vez en 8 días. Joseph Pluma de Cuervo se permitió creer que no había viajado 300 kilómetros en vano. La llamada que lo había arrastrado a través de desiertos y montañas estaba a punto de ser respondida, y en algún lugar del espacio entre mundos, un espíritu perdido se preparaba para encontrar su camino a Nogar. Los preparativos para la ceremonia de sanación comenzaron al atardecer, cuando el aire del desierto finalmente empezó a refrescar, y las sombras se alargaron sobre el patio de la misión. José había pasado la tarde en silenciosa meditación, sentado con las piernas cruzadas, bajo el único álamo que crecía junto al pozo. Los niños lo observaban desde una distancia respetuosa, fascinados por este extraño que permanecía tan quieto que parecía formar parte del paisaje. La hermana Margaret había aprovechado el tiempo para hacer arreglos prácticos. Despejó espacio en el patio, lejos del edificio principal, pero lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera ser trasladada sin mucha dificultad. También le avisó al Dr. Hardwell en Tucson, aunque sabía que no llegaría hasta dentro de 2
TSB. Lo que fuera que sucediera, ocurriría sin la supervisión médica occidental en el padre. Delgado luchó con su conciencia durante horas antes de finalmente acercarse a Joseph. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste, el sacerdote llevaba su Biblia desgastada y tenía la expresión de un hombre que intentaba conciliar verdades contradictorias. Señor Pluma de Cuervo, dijo, sentándose en el suelo junto al sanador apache con menos gracia de la que hubiera. Necesito preguntarle algo, y espero que entienda por qué. En José abrió los ojos, pero no se movió de su postura de meditación. ¿Quieres saber si lo que hago entra en conflicto con tu Dios? El padre Delgado se sorprendió por la franqueza de la respuesta. Sí, exactamente. A José guardó silencio un largo rato, observando el juego de luces y sombras en los muros de la misión. En el internado me enseñaron que tu Jesús era un sanador. Decían que podía resucitar a los muertos, que podía curar cualquier enfermedad con un simple toque. Decían que hablaba con los espíritus y podía ver el interior de los corazones. Sí, respondió el padre Delgado con cautela. Eso es lo que creemos. Entonces dígame, Padre, en sí Jesús viniera a esta misión esta noche y se ofreciera a salvar la vida de ese niño, ¿lo rechazaría porque sus métodos fueran diferentes a los que aprendió en su seminario? Laprigan flotaba en el aire entre ellos como el calor que brilla sobre la piedra del desierto. El padre Delgado no tenía una respuesta inmediata, y su silencio lo decía todo. En Joseph continuó, con voz suave pero firme. Mi abuela me enseñó que hay muchos caminos que llevan al mismo lugar sagrado. Decía que el Creador habla a diferentes pueblos en diferentes idiomas, pero el mensaje siempre es el mismo: sanar a los enfermos, consolar a los que sufren, proteger a los inocentes. Esta noche pediré a los espíritus que me ayuden a salvar la vida de un niño. Si eso entra en conflicto con tu Dios, entonces quizás adoremos a dioses diferentes, pero no creo que lo hagamos. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, Joseph comenzó a preparar sus materiales. De su atado de medicinas, extrajo objetos que parecían comunes para el ojo inexperto, pero que tenían un profundo significado en la tradición apache. Había salvia recolectada durante la luna llena, hierba dulce bendecida por los ancianos, corteza de cedro añejada durante 7 años. Cada hierba ardía de forma diferente. Cada humo transmitía distintas plegarias al mundo espiritual también. Retiró objetos que reflejaban su posición única entre dos mundos. Una cruz de plata que le había regalado un sacerdote franciscano en Tucson, una pieza de turquesa que había pertenecido a su abuelo apache, y una pequeña bolsa de cuero que contenía tierra de las montañas sagradas donde su pueblo había vivido durante generaciones. Estos representan los lugares donde he estado, explicó Joseph a la hermana Margaret, quien lo ayudaba a organizar los materiales. Las misiones donde aprendí tus costumbres, las montañas donde aprendí las costumbres de mi gente. Clara necesitará medicinas de ambos mundos para encontrar el camino a casa. A los demás niños se habían reunido en el salón principal para la oración vespertina y la cena, pero Rebecca Hayes, la joven de 17 años que llevaba más tiempo en la misión, había pedido permiso para ayudar con el cuidado de Clara. Era una niña tranquila, de mirada observadora y manos firmes, y la hermana Margaret había llegado a confiar en su ayuda práctica y madurez emocional. Rebecca, dijo Joseph mientras ella se acercaba con un montón de mantas. ¿Llevas mucho tiempo aquí con Clara? 3 años, respondió Rebecca. Desde el día que llegó. Háblame de ella. No de su enfermedad, sino de quién es cuando está bien. En Rebecca se sentó en el suelo junto a Joseph, acomodando las mantas con precisión. Es indiferente, no en el mal sentido, solo diferente. Sadie. Cosette, por ejemplo, se despierta en mitad de la noche y se sienta con uno de los pequeños que tiene una pesadilla, pero el niño aún no ha empezado a llorar. O empieza a hacer pan de maíz extra para la cena, y de repente aparece alguien que necesita comer. Joseph asintió, reconociendo las señales que esperaba encontrar. ¿Qué más? Animales, continuó Rebecca, entusiasmándose con el tema. Los animales heridos acuden a ella, pájaros con alas rotas, perros pateados, una vez incluso un coyote con una espina en la pata, simplemente la encuentran. Wyatt, ¿siempre sabe cómo ayudarlos? ¿Alguien le ha tenido miedo alguna vez de estos regalos? La expresión de Rebecca se tornó preocupada. Algunos del pueblo piensan que es antinatural. Dicen que no es normal que una niña sepa cosas que no debería saber. La señora Henderson de la tienda ya no deja que Clara entre porque dice que la mira como si pudiera ver sus pecados. Joseph sonrió sombríamente. ¿Y puede? Creo que sí, admitió Rebecca. Pero Clara no lo juzga. Simplemente ve lo que hay. Como cuando el padre Delgado tenía dificultades con su fe el invierno pasado, Clara empezó a dejarle pequeñas flores silvestres. En su escritorio
todas las mañanas. Nunca dijo nada al respecto, pero de alguna manera esas flores siempre aparecían cuando más las necesitaban al caer la noche sobre el desierto. Joseph comenzó el delicado proceso de sacar a Clara al exterior. Había estado inconsciente casi todo el día con subidas y bajadas de fiebre irregulares que preocupaban a todos, pero cuando Joseph la levantó de la camilla, sus ojos se abrieron de golpe y se fijaron en su rostro con una claridad asombrosa. ¿Ya es hora?, susurró. Sí, hermanita, respondió Joseph, usando el término cariñoso apache que su abuela le había dado. Es hora de llamar a tu espíritu a casa. Clara asintió débilmente y volvió a cerrar los ojos. Pero Joseph sintió que la tensión la abandonaba mientras la llevaba afuera, fuera lo que fuese que le estuviera sucediendo. Una parte de ella lo comprendía y lo aceptaba en el círculo de sanación que Joseph construyó. Era diferente a todo lo que los residentes de la misión habían visto jamás. Colocó a Clara sobre una manta en el centro, con la cabeza apuntando al este, hacia el sol naciente, y los pies hacia el oeste, donde el sol se ponía cada día. En los 4 puntos cardinales dispuso pequeños montones de diferentes hierbas, cada una correspondiente a energías espirituales específicas. Al este, salvia para la purificación y los nuevos comienzos. Al sur, hierba dulce para invocar espíritus benévolos. Al oeste, cedro para la protección y la conexión a tierra. Al norte, resina de copal para conectar con la sabiduría ancestral. Pero fue lo que sucedió después lo que reveló el verdadero alcance de las habilidades de Joseph y la naturaleza extraordinaria de Clara. Cuando Joseph empezó a quemar el primer manojo de salvia, el humo se elevó en una columna recta a pesar de la brisa vespertina que debería haberlo dispersado. El humo pareció flotar sobre el cuerpo inmóvil de Clara, antes de extenderse en un círculo perfecto que abarcó toda la zona de curación. Eso no es posible, le susurró el padre delgado a la hermana Margaret. Hay viento esta noche, Elihu. Debería estar por todas partes, pero la hermana Margaret observaba algo más. A medida que el dulce y penetrante aroma de la salvia quemada llenaba el aire, la respiración de Clara empezó a cambiar. Los jadeos superficiales y rápidos de la fiebre dieron paso a respiraciones más profundas y regulares. El color comenzó a regresar a sus pálidas mejillas, y las líneas de dolor que habían marcado su rostro durante días comenzaron a suavizarse. Joseph comenzó a cantar, con voz baja y rítmica, entrelazando cantos curativos apaches con frases en latín que había aprendido durante sus años de cristianismo forzado. La combinación debería haber sido discordante, pero en cambio creó algo completamente nuevo, una oración que pertenecía a ambas tradiciones y a ninguna. Un puente entre mundos construido a partir de intenciones compartidas. No di palabras compartidas mientras su voz subía y bajaba según los antiguos patrones. Algo extraordinario comenzó a suceder. El desierto que los rodeaba, habitualmente rebosante de sonidos de criaturas nocturnas, quedó en completo silencio. Ningún búho graznó, ningún coyote aulló, ningún insecto pió. Incluso el viento se aquietó, como si todo el paisaje contuviera. La respiración y escuchar a los ojos de Clara se abrieron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. En lugar de la confusión febril que había caracterizado su enfermedad, su mirada era clara y centrada, pero parecía ver cosas que existían más allá del mundo físico. Empezó a hablar, pero no en inglés ni en ningún idioma que los presentes reconocieran. Habla apache, dijo Joseph en voz baja, sin romper el ritmo de su canción, pero también en algo más antiguo. Rebecca se inclinó hacia adelante, esforzándose por oír. ¿Qué está diciendo? Joseph escuchó atentamente las palabras susurradas de Clara, con una expresión de asombro cada vez mayor. Está hablando con mi abuela, la anciana que se le apareció en sus sueños febriles, pero también está hablando con espíritus que no reconozco, antiguos espíritus que estuvieron aquí antes de mi pueblo, antes de cualquier pueblo. La hermana Margaret sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco del desierto. ¿Es seguro? Auntie Q. Joseph pudiera responder. La voz de Clara cambió de nuevo. Ahora hablaba inglés, pero sus palabras surgían con la cadencia y la sabiduría de alguien mucho mayor que ella, que tenía 12 años. La curación no proviene de las hierbas ni de las canciones, dijo, con su joven voz cargada de una extraña Osrider. La curación proviene de la voluntad de creer que el amor puede cruzar cualquier distancia, cualquier diferencia, cualquier frontera entre mundos. Joseph Crow Feather. Has llevado la medicina de 2 pueblos en tu corazón, y esa carga te ha preparado para este momento. Volvió la cabeza para mirar directamente a la hermana Margaret. Y tú, mujer de Dios, has amado a hijos que no eran tuyos por sangre, sino que se convirtieron en tuyos por elección.
Ese amor ha creado un santuario donde los espíritus perdidos pueden encontrar descanso. Las paredes de este lugar resuenan con 15 años de semejante amor. Anne finalmente miró al padre Delgado. ¿Y tú, sacerdote, que has olvidado creer en milagros? Esta noche recordarás que Dios habla en muchos idiomas, pero siempre con la misma voz. La voz que llama a casa a los perdidos. Mientras Clara pronunciaba estas palabras, las hierbas en las 4 direcciones comenzaron a arder con más intensidad, y su humo creó columnas de luz que parecían extenderse hacia el cielo estrellado. Y bajo esa luz, quienes observaban comenzaron a ver cosas que desafiaban todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la realidad. La hermana Margaret se quedó sin aliento al ver figuras moviéndose entre el humo. Niños, pero no los niños vivos de la misión. Eran los 14 que había enterrado, aquellos cuyos nombres susurraba en sus oraciones privadas. Jugaban a la luz, riendo en silencio, y parecían incompletos felices, en paz. El padre Delgado vio su propia visión en el humo que ascendía, el rostro de su mentor del seminario, el sacerdote que lo había inspirado a venir a la frontera y que había muerto de cólera durante su primer año en el territorio. El anciano sonreía y asentía, como aprobando algo que le había llevado años comprender. Pero fue Rebeca quien tuvo la visión más extraordinaria de todas. Entre el humo y la luz de las estrellas, vio a Clara como realmente era, no solo una niña enferma, ni una niña superdotada, sino un alma cuyo propósito era servir de puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. La enfermedad de Clara no había sido una fiebre fortuita, había sido su espíritu aprendiendo a viajar con mayor libertad entre dimensiones, preparándola para una labor que la obligaría a consolar a los moribundos, facilitar el tránsito de las almas y llevar mensajes entre mundos. A medida que la noche se hacía más profunda y los cantos sanadores de Joseph continuaban, la verdadera naturaleza de los dones de Clara comenzó a revelarse. Ella era lo que su pueblo llamaría una caminante espiritual, alguien que nació con la capacidad de moverse libremente entre los mundos físico y espiritual. Estas personas eran excepcionales y sagradas, y a menudo servían como sanadoras, videntes y guías para quienes atravesaban transiciones difíciles. Pero los dones de Clara eran aún más inusuales, porque conectaban no solo la vida con la muerte, sino también diferentes enfoques culturales de la espiritualidad. Podía trabajar dentro del marco cristiano que había moldeado su vida en la misión, pero también podía acceder a las energías espirituales más antiguas y primarias que las tradiciones apaches de Joseph entendían. Se recuperará, dijo Joseph finalmente, con la voz ronca tras horas de cantar, pero no será la misma niña de antes. Su espíritu ha aprendido a viajar, y ahora siempre estará un poco dividido entre mundos. Necesitará maestros que comprendan tanto los misterios cristianos como las costumbres antiguas. Al acercarse el amanecer y concluir la ceremonia de sanación, Clara se incorporó sobre su manta por primera vez en una semana. La fiebre había bajado por completo, y aunque estaba débil por la terrible experiencia, sus ojos brillaban y se veían claros. Lo recuerdo todo, dijo con admiración. Recuerdo el lugar donde los espíritus descansan entre vidas. Recuerdo la luz que aguarda al final de cada historia. Y recuerdo por qué elegí regresar. Ella miró a su alrededor y vio los rostros que la rodeaban: a José con su fortaleza paciente, la hermana Margarita con su compasión sin límites, el padre Delgado con su fe renovada, Rebeca con su firme lealtad. Regresé porque hay trabajo que hacer aquí, personas que necesitan consuelo, espíritus que necesitan guía, puentes que construir entre diferentes maneras de entender lo sagrado. Y mientras el sol salía sobre el desierto de Arizona, tiñendo las paredes de la misión de tonos dorados y cobrizos, todos los presentes comprendieron que habían presenciado algo más que una simple sanación. Habían presenciado el nacimiento de algo nuevo, en una forma de espiritualidad que honraba a múltiples tradiciones y al mismo tiempo satisfacía la necesidad humana universal de conexión, consuelo y esperanza. El mundo roto que parecía tan desesperanzado, apenas unos días antes, de repente se llenó de posibilidades que ninguno de ellos tenía. Y imaginado a la noticia de la milagrosa recuperación de Clara, se extendió por el territorio de Arizona, más rápido que un incendio forestal en plena sequía. Al tercer día de la ceremonia de sanación, jinetes llegaban a la misión de Santa Catalina desde asentamientos a cientos de kilómetros de distancia. Algunos buscaban sanación para sus propias dolencias, otros simplemente para presenciarlo, que habían oído que era un milagro divino o una peligrosa brujería, según quien contara la historia. La primera señal de problema surgió de una fuente inesperada. El doctor Edmund Hartwell llegó de Tucson con su maletín médico y un rostro lleno de escepticismo profesional, esperando encontrar a un niño muerto o a uno aún con fiebre. En cambio, encontró a Clara sentada en el jardín de la misión, enseñándole al joven Tommy Burke a identificar las plantas medicinales por su aroma
y el tacto de sus hojas. «Esto es imposible», murmuró el doctor Hartwell, tomándole el pulso a Clara por tercera vez en 10 minutos. Su ritmo cardíaco era fuerte y constante, su temperatura normal, su vista clara y enfocada, según todos los textos médicos que había estudiado. Una niña con sus síntomas debería estar muerta o con daño cerebral permanente. Fiebres como esa no desaparecen así como así en Joseph, quien se había quedado en la misión para asegurar la completa recuperación de Clara, observó el examen médico con paciente interés. «En mi experiencia, doctor Hartwell, lo imposible sucede con más frecuencia de lo que las facultades de medicina nos quieren hacer creer». El doctor Hartwell se ajustó las gafas y miró fijamente a Joseph. «Señor Pluma de Cuervo, soy un hombre. Creo en los fenómenos observables, en la causa y el efecto, en tratamientos que se pueden documentar y repetir. Lo que ocurrió aquí desafía todos los principios de la medicina moderna. Y sin embargo», dijo Clara en voz baja, levantando la vista del puñado de hojas de salvia que estaba examinando. «Aquí estoy». El médico no tenía respuesta para esa simple verdad. Empacó sus instrumentos con los movimientos frustrados de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser completamente cuestionada. Murmuró algo sobre escribir un informe para la Junta Médica Territorial y se marchó entre una nube de polvo y confusión. Pero la visita del doctor Hartwell había sido observada por otros entre la creciente multitud de curiosos, y su evidente desconcierto solo avivó los rumores que ya circulaban. Al anochecer, 3 versiones distintas de la historia de Clara se contaban en fogatas y cantinas de todo el territorio. La primera versión, preferida por quienes tenían inclinaciones religiosas, afirmaba que Clara había recibido la visita de ángeles y sanado por intervención divina. El padre Delgado había obrado un milagro, decían, demostrando que Dios aún obraba a través de sus fieles siervos en la era moderna. La segunda versión, popular entre quienes habían sido influenciados por el creciente movimiento espiritualista en Oriente, sugería que Clara era una medium natural que había aprendido a comunicarse con el mundo espiritual. Su recuperación era una prueba de que los muertos podían cruzar el velo para ayudar a los vivos. A la tercera versión, susurrada por quienes aún recordaban las guerras indias con amarga claridad, era mucho más siniestra. Un curandero apache había realizado rituales paganos en una niña blanca, afirmaban. Clara había sido poseída por espíritus salvajes y ahora era un peligro para todo cristiano temeroso de Dios en el territorio. Fue esta tercera versión la que llamó la atención del reverendo Matthias Blackwood. El reverendo Blackwood era un predicador implacable que había llegado al territorio de Arizona 6 meses antes, decidido a erradicar lo que consideraba las influencias paganas que plagaban la frontera. Era un hombre alto y delgado, de penetrantes ojos grises, y una voz que podía hacer temblar las vigas de cualquier edificio. Y lo que es más importante, contaba con el respaldo de la Alianza Cristiana Territorial, un grupo de acaudalados empresarios y líderes políticos que creían que el camino de Arizona hacia la estadidad requería la eliminación total de las prácticas espirituales de los nativos americanos. Blackwood había establecido su cuartel general en la floreciente ciudad de Phoenix, donde atraía a grandes multitudes con sermones que mezclaban la erudición bíblica con la política territorial. Predicaba que las incursiones apaches y otros problemas que asolaban el territorio eran el castigo de Dios por permitir el florecimiento de prácticas paganas. Solo purificando la tierra de toda influencia no cristiana, afirmaba, Arizona podría alcanzar la prosperidad y la paz que merecía. Cuando le llegó la noticia de los sucesos en la misión de Santa Catalina, Blackwood vio la oportunidad de exponer su punto de vista de la forma más contundente posible. Se trataba de una misión católica, ya sospechosa en su teología protestante, que había permitido que un curandero apache realizara rituales paganos en un niño blanco. C.E. Snow era un claro ejemplo de la corrupción espiritual contra la que había estado advirtiendo que lo era. Blackwood llegó a la misión un jueves por la mañana, acompañado de una delegación que incluía al juez territorial William Morrison, al sheriff Henry Caldwell y una docena de hombres armados que se autodenominaban la milicia cristiana. Venían como visitantes en busca de sanación o guía espiritual, sino como investigadores preparados para erradicar lo que consideraban una peligrosa herejía. La hermana Margaret estaba tendiendo la ropa cuando vio a los jinetes acercarse. La vista de tantos hombres armados le aceleró el corazón, pero se obligó a caminar con calma hacia el edificio principal de la misión, en lugar de correr. Había vivido en la frontera lo suficiente como para saber que mostrar miedo a hombres como esto solo empeoraría las cosas. Hermana Margaret O'Connell. El reverendo Blackwood se bajó del caballo con la fluidez de un hombre acostumbrado a hacer entradas dramáticas. Soy el reverendo Matthias Blackwood, de la Alianza Cristiana Territorial. Necesitamos hablar con usted sobre el incidente ocurrido aquí hace varios días. La hermana Margaret enderezó los hombros y sostuvo la mirada penetrante de Blackwood sin pestañear. ¿Qué incidente sería ese, reverendo?,
No te hagas la inocente conmigo, hermana. Sabemos que permitiste que un curandero apache realizara rituales paganos con uno de los niños a tu cuidado. Tales acciones constituyen, en el mejor de los casos, poner en peligro a un niño, y en el peor, colaborar con fuerzas espirituales enemigas. El juez Morrison dio un paso al frente, sacando un documento doblado de su abrigo. Hermana O'Connor, tengo aquí una orden judicial que nos autoriza a investigar las acusaciones de abuso infantil y conducta contraria a la moral pública. Tendremos que entrevistar a la niña en cuestión y examinar cualquier prueba de los rituales realizados. El padre Delgado salió de la capilla, atraído por la conmoción. Su rostro palideció al ver el tamaño de la delegación y el carácter oficial de su visita. Caballeros, dijo con voz contenida, seguramente podemos discutir este asunto con civilidad. Quizás les gustaría entrar para hablar en privado. Lo que ocurrió aquí no tiene nada de privado, respondió Blackwood en voz alta, asegurándose de que sus palabras llegaran a la creciente multitud de espectadores. Esta misión ha albergado a un practicante pagano y le ha permitido corromper a un niño cristiano con rituales salvajes. Los habitantes de este territorio tienen derecho a saber que sus hijos no están a salvo de tales influencias. Joseph estaba trabajando en el pequeño taller de la misión, reparando una rueda de carreta rota, cuando oyó las voces alzadas. Al salir, se encontró cara a cara con una hostilidad que no había experimentado desde sus días como traductor durante las negociaciones del tratado. Pero había algo diferente en esta hostilidad. Era organizada, oficial, y estaba respaldada por el poder de la ley territorial. Debe ser el curandero apache, dijo el sheriff Caldwell, con la mano apoyada casualmente en la culata de su revólver. Joseph Crow Feather, ¿verdad? Soy Joseph Crow Feather, respondió Joseph con calma. También soy ciudadano estadounidense, estudié en la Escuela Industrial de Carlisle y estoy registrado en la Oficina de Asuntos Indígenas como enlace cultural. No he infringido ninguna ley. El reverendo Blackwood rió con dureza. Has quebrantado las leyes de Dios, que son superiores a cualquier estatuto humano. Has practicado brujería con una niña cristiana, llenando su mente de espíritus paganos y corrompiendo su alma con influencias paganas. Curé a un niño moribundo, dijo Joseph simplemente. Si eso va en contra de las leyes de tu Dios, quizás deberías reconsiderar a qué tipo de Dios adoras. A la audacia de la respuesta de Joseph provocó murmullos entre la multitud que observaba. Algunos quedaron impresionados por su valentía ante tal intimidación. Otros se escandalizaron de que un indígena se atreviera a cuestionar la interpretación de la doctrina cristiana por parte de un predicador. Blanco en Clara eligió ese momento para aparecer en la puerta de la misión. Había estado dentro con Rebecca, ayudando a preparar la comida del mediodía, pero el sonido de voces furiosas la había obligado a salir. Al ver a los hombres armados enfrentándose a Joseph, su expresión cambió de curiosidad a algo mucho más serio. «¿Tienes miedo?», dijo, mirando directamente al reverendo Blackwood. «Tienes miedo porque lo que pasó aquí desafía todas tus creencias». Blackwood miró a la pequeña con una mezcla de asombro y repulsión. «Hija, has sido engañada por espíritus malignos. Estas visiones y percepciones que crees poseer son mentiras del diablo, diseñadas para alejarte de la salvación». Clara ladeó ligeramente la cabeza, estudiando Blackwood con la misma intensidad con la que examinaba plantas medicinales. «En realidad no estás enfadada por mi curación. Estás enfadada porque ocurrió de una forma que no se ajusta a tus reglas. Temes que si Dios puede obrar a través de ceremonias apaches y misiones católicas, tal vez Dios sea más grande que la caja que has construido para contenerlo». En la precisión de la observación de Clara golpeó a Blackwood como un puñetazo. Por un instante su serenidad se quebró, revelando la inseguridad y el miedo que impulsaban su cruzada contra la diversidad espiritual. Pero se recuperó rápidamente, y su rostro se endureció con líneas de indignación justificada. «Esta niña ha sido claramente poseída por fuerzas demoníacas», anunció a la multitud. «Habla con un conocimiento sobrenatural y no muestra ningún respeto por la autoridad cristiana. Debe ser retirada de este entorno corrupto de inmediato y colocada donde pueda recibir una purificación espiritual adecuada». El juez Morrison asintió con gravedad. «Hermana O'Connell, en virtud de la autoridad que me ha conferido el gobierno territorial, le ordeno que entregue la custodia de esta niña a la Alianza Cristiana Territorial. Será trasladada a nuestras instalaciones en Phoenix, donde recibirá la atención y la guía espiritual adecuadas». La hermana Margaret se interpuso protectoramente frente a Clara. «No tienes derecho a llevarla a ningún lado. Este misión opera bajo la autoridad de la Iglesia Católica, y respondemos a la ley eclesiástica, no a tus prejuicios protestantes. El gobierno territorial tiene jurisdicción sobre todos los asuntos de bienestar infantil», dijo el sheriff Caldwell acercando la mano a su arma. «El niño viene con nosotros, hermana. No lo complique más de lo necesario». Pero antes de que nadie pudiera acercarse a Clara, ocurrió algo inesperado. El aire alrededor del patio de la misión comenzó a brillar,
como olas de calor que se elevan desde el pavimento de verano. El efecto fue sutil al principio, pero se intensificó a medida que el estado emocional de Clara se intensificaba. «Algo va mal», murmuró uno de los milicianos, mirando a su alrededor con nerviosismo. Lo siento. Como la electricidad antes de una tormenta, los caballos comenzaron a inquietarse, tirando de las riendas y poniendo los ojos en blanco. Los pájaros que cantaban en el álamo enmudecieron y alzaron el vuelo con un repentino batir de alas. Los insectos del desierto cesaron su zumbido constante, dejando un silencio inquietante, interrumpido solo por el susurro del viento a través de la salvia. Joseph reconoció las señales de inmediato, los poderosos dones espirituales de Clara, aún incipientes e incontrolables tras su reciente experiencia, respondían a la amenaza extrayendo energía del mundo espiritual. Si no aprendía a controlar sus habilidades pronto, las consecuencias podrían ser peligrosas para todos los presentes. Clara, dijo en voz baja, acercándose a ella. Recuerda lo que hablamos ayer. Recuerda cómo mantener un pie en este mundo y el otro en el otro. Pero Clara no podía oír sus palabras. El miedo y la ira del enfrentamiento habían despertado algo profundo en sus recién despertadas habilidades. El brillo en el aire se intensificó, y de repente todos los presentes pudieron ver cosas que no deberían estar allí. Figuras se movían entre los edificios, translúcidas pero inconfundiblemente presentes. Algunos eran guerreros apaches de generaciones ya desaparecidas, otros eran misioneros españoles de principios de la época colonial, y otros eran niños que habían muerto en la misión a lo largo de los años. Todos parecían observar el enfrentamiento, como si estuvieran listos para intervenir si era necesario. En el reverendo Blackwood se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido de terror. «¡Demonios!», gritó. «¡Está invocando demonios!». Pero la hermana Margaret, que había aprendido a ver más allá de la superficie durante sus años en la misión, reconoció a los espíritus por lo que realmente eran. «No son demonios», dijo con admiración. «Son guardianes. Están aquí para protegerla». El enfrentamiento se prolongó durante varios tensos minutos, con vivos y muertos separados tan solo por un tenue velo de realidad. Clara permanecía en el centro de todo, con su joven rostro sereno a pesar del caos que había desatado sin querer. Finalmente, el juez Morrison rompió el impasse. «Regresaremos mañana con un alguacil federal», anunció, retrocediendo hacia su caballo. «Este asunto no ha terminado». Mientras la delegación montaba a caballo y se alejaba, las manifestaciones espirituales se desvanecieron gradualmente, pero todos los que habían presenciado el enfrentamiento comprendieron que algo fundamental había cambiado. La pregunta ya no era si Clara poseía habilidades extraordinarias. Eso había quedado demostrado sin lugar a dudas. La pregunta era si esas habilidades serían aceptadas como un don de Dios o condenadas como obra del diablo. Y en la creciente oscuridad de la noche de Arizona, esa pregunta tenía implicaciones que afectarían no solo a Clara y Joseph, sino al futuro de la tolerancia espiritual en todo el territorio. Las líneas de batalla habían sido trazadas, y mañana traería un ajuste de cuentas que pondría a prueba la fe y el coraje de todos. Involucrado en el amanecer, se tornó rojo sangre sobre el desierto de Arizona, tiñendo el cielo de tonos que, según los antiguos, presagiaban gran fortuna o terribles calamidades. En la misión de Santa Catalina nadie había dormido bien. Los niños se acurrucaron en el salón principal, susurrando sobre los espíritus guardianes que habían vislumbrado el día anterior. La hermana Margaret se arrodilló en la capilla, rezando suavemente con las cuentas de su rosario, pidiendo sabiduría y protección. El padre Delgado, sentado en su escritorio, escribía cartas urgentes al obispo de Santa Fe, con la esperanza de que la autoridad eclesiástica los protegiera de la política territorial. Joseph Crowfeather había pasado la noche en el desierto, siguiendo la antigua tradición apache de buscar guía en la soledad y la meditación. Regresó al despejar el sol de las montañas orientales, con la serena certeza que emanaba de la comunión con los espíritus de la tierra. Pero ni siquiera su estoicismo apache pudo disimular por completo la preocupación en sus ojos oscuros. En Clara era la única que parecía intacta tras la confrontación del día anterior. Se movía por la misión con la misma gracia serena de siempre, pero ahora había algo diferente en su presencia. El aire a su alrededor parecía vibrar levemente, como si existiera ligeramente desfasada del mundo ordinario. Cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que parecía provenir de fuentes más allá de sus 12 años. «Ya regresan», anunció, con calma mientras ayudaba a Rebecca a preparar el desayuno. 3 horas después del amanecer, esta vez son más hombres, y traen cadenas de hierro bendecidas por su predicador. Las manos de Rebecca se quedaron quietas sobre el pan de maíz que estaba amasando. ¿Cómo lo sabes?» Clara ladeó la cabeza, escuchando algo que solo ella podía oír. «Los espíritus que custodian este lugar pueden ver a lo lejos, a través del desierto. Han estado observando a los jinetes desde que salieron de Phoenix antes
del amanecer, como lo había predicho Clara. La nube de polvo apareció en el horizonte oriental, exactamente 3 horas después del amanecer. Pero esta vez, la delegación del reverendo Blackwood había aumentado considerablemente. Además del juez territorial y el sheriff, trajeron a un alguacil federal, 2 milicianos adicionales y una mujer que se presentó como la señora Adelaide Thornton, directora del hogar para niños descarriados de la Alianza Cristiana Territorial. El alguacil federal era de una raza distinta a las autoridades locales. Thomas Garrett era un hombre curtido de unos 50 años que había servido con distinción durante la Guerra Civil, antes de aceptar su puesto actual. Abordó la misión con la eficiencia metódica de quien había lidiado con complejas disputas jurisdiccionales a lo largo de la frontera. A diferencia de la rectitud teatral de Blackwood, la autoridad de Garrett era silenciosa, absoluta y estaba respaldada por todo el poder del gobierno de Estados Unidos. Hermano O'Connell, dijo el alguacil Garrett, desmontando con Salter, estoy aquí bajo órdenes directas del gobernador territorial. Se han presentado graves acusaciones sobre el bienestar de un niño bajo su cuidado. Necesito realizar una investigación exhaustiva. La hermana Margaret salió de la misión acompañada del padre Delgado, ambos con expresión de severa determinación. Mariscal Garrett, estamos dispuestos a cooperar plenamente con cualquier investigación legítima. Sin embargo, debemos insistir en que se respeten nuestros derechos eclesiásticos. La señora Thornton dio un paso al frente. Su severo vestido negro y sus rasgos demacrados la hacían parecer una manifestación humana de juicio severo. Hermana, la niña ha estado expuesta a influencias paganas que han afectado claramente su estado mental. Nuestras instalaciones en Phoenix están equipadas para brindarle la limpieza espiritual que necesita desesperadamente. ¿Y qué implica eso exactamente?, preguntó Joseph, apareciendo desde el interior de la misión con Clara caminando tranquilamente. A su lado Anne, la expresión de la señora Thornton se endureció al ver al sanador Apache. Ese reempluma de cuervo, su presencia aquí es parte del problema. La niña necesita ser apartada de toda influencia pagana y ubicada en un entorno donde pueda recibir una instrucción cristiana adecuada. El alguacil Garrett levantó la mano para pedir silencio. Procedamos sistemáticamente. Necesito entrevistar a la niña en privado, examinar cualquier evidencia de los presuntos rituales y hablar con todas las partes involucradas en señora Thornton. Tendrá la oportunidad de presentar su caso, pero tomaré la decisión final basándome en hechos, no en acusaciones. Lo que siguió fue diferente a cualquier proceso legal que el territorio de Arizona hubiera presenciado. El mariscal Garrett era un hombre justo, pero también un producto de su época y cultura. Comprendía la ley militar, los estatutos territoriales y las regulaciones federales. No comprendía la compleja dinámica espiritual que había transformado la misión de Santa Catalina en algo sin precedentes en la frontera estadounidense. La entrevista de Clara con el alguacil tuvo lugar en la pequeña biblioteca de la misión, con la hermana Margaret presente como tutora y testigo. Garrett comenzó con las preguntas habituales sobre su salud, tratamiento y bienestar general, pero mientras Clara respondía con la misma sabiduría asombrosa que había mostrado desde su recuperación, el alguacil se vio envuelto en conversaciones que desafiaron su comprensión de la realidad misma. Clara, dijo el alguacil Garrett, consultando sus notas, el informe del Dr. Hardwell indica que te estabas muriendo de una fiebre incurable. Sin embargo, te recuperaste por completo tras la intervención del señor Crowfeather. ¿Puedes explicar qué sucedió? Clara estudió al mariscal con la misma intensidad con la que examinaba plantas medicinales. Mi espíritu se perdió entre mundos. San José supo cómo recuperarlo. No es diferente de lo que hacía Jesús al sanar a los enfermos, salvo que José usaba canciones apaches en lugar de oraciones arameas. El alguacil se removió incómodo. Clara, algunos creen que el señor Pluma de Cuervo usó métodos antinaturales para curarte, que podrías haber sido influenciada por espíritus que no son Cristian. Mariscal Garrett, dijo Clara con dulzura, me está pidiendo que elija entre 2 maneras diferentes de hablar de la misma verdad sagrada. Es como preguntar si el amanecer es más hermoso en inglés o en español. Al sol no le importa el idioma que use para describirlo. Antes de que el alguacil pudiera responder, ocurrió algo extraordinario. La temperatura en la pequeña biblioteca empezó a bajar, y el aire adquirió la misma atmósfera radiante que se había manifestado durante el enfrentamiento del día anterior. Puro esta vez, la presencia espiritual era más concentrada, más intencional. En una figura se materializó en la silla vacía, frente al escritorio del alguacil Garrett, una anciana apache con cabello plateado trenzado con cuero y turquesa. Su presencia llenó la habitación de tal dignidad y poder que el alguacil se puso de pie instintivamente, dirigiendo la mano hacia su arma antes de detenerse. Confundido, abuela, dijo Clara con alegría, como si saludara a un pariente querido, que acababa de llegar para la cena del domingo. En el espíritu de la abuela de Joseph, volvió su mirada anciana hacia el mariscal Garrett. Al hablar,
Su voz transmitía la sabiduría acumulada durante generaciones, y de alguna manera, aunque fuera imposible, él comprendió sus palabras a pesar de que hablaba en apache. «Eres un hombre que cree en la justicia», dijo, sin un tono amenazante ni suplicante. «Mira a esta niña. Mira en qué se ha convertido. Es un puente entre pueblos que han olvidado cómo comunicarse. Lleva la medicina curativa de 2 mundos en su joven corazón. Destruiría semejante regalo porque no encaja en las estrechas estructuras que tu pueblo ha construido alrededor de lo sagrado». El alguacil Garrett se encontró respondiendo al espíritu como si fuera cualquier otro testigo testificando: «Señora, estoy tratando de determinar qué es lo mejor para el bienestar de la niña. Existe una gran preocupación por su exposición a influencias espirituales no convencionales». Los ojos de la anciana brillaron con algo que podría haber sido divertido. «¿Crees que hay peligro en enseñarle a una niña que el Creador habla muchos idiomas? El peligro reside en enseñarle que el Creador solo habla uno». La hermana Margaret, que había estado observando esta conversación imposible con creciente asombro, finalmente recuperó la voz. «Mariscal, está hablando con la abuela de Joseph. Falleció hace más de 20 años». El mariscal miró a la hermana Margaret, luego al espíritu y viceversa, mientras su mundo ordenado se desmoronaba a su alrededor. «Esto no es posible». Y sin embargo dijo Clara en voz baja, haciendo eco de las palabras que había usado con el Dr. Hardwell: «Aquí estamos». La entrevista continuó durante 1 hora más, pero era evidente que la certeza del alguacil Garrett sobre la situación se había visto profundamente afectada. Cuando finalmente salió de la biblioteca, su rostro mostraba la expresión de quien se había topado con algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad. Mientras tanto, afuera, en el patio, el reverendo Blackwood llevaba a cabo su propia investigación. Había traído consigo una colección de textos religiosos, objetos bendecidos, y lo que, según él, eran instrumentos para detectar la corrupción espiritual. Su examen del lugar donde José había realizado la ceremonia de sanación arrojó exactamente lo que esperaba encontrar, o mejor dicho, lo que se había preparado para encontrar. «Miren», anunció Blackwood dramáticamente, alzando un puñado de ceniza de salvia. «El residuo de rituales paganos. El suelo aquí mismo ha sido profanado por prácticas paganas». Joseph, que había estado observando en silencio, finalmente habló: «Reverendo Blackwood, esa salvia fue quemada como ofrenda al mismo Creador que usted afirma adorar. La única diferencia es el lenguaje de la oración, blasfemia». La voz de Blackwood se elevó hasta el tono teatral que lo había hecho famoso en todo el territorio. «Solo hay un camino a la salvación, y no pasa por la superstición apache». «Entonces llegado mi reverendo», dijo José con calma, «cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, no era una planta sagrada portadora de un mensaje divino. Cuando Jesús bendijo los panes y los peces, ¿no fue una ceremonia que utilizaba elementos naturales para manifestar poder espiritual? Cuando los discípulos recibieron el don de lenguas, ¿no se les dio la capacidad de hablar con Dios en muchos idiomas?» El rostro de Blackwood se llenó de ira. «¿Te atreves a comparar tus rituales paganos con las Sagradas Escrituras? A sugerir que las Sagradas Escrituras describen las mismas verdades espirituales que mi pueblo siempre ha conocido. El Creador no limita el poder divino a una sola cultura, ni a un solo método de oración». A la señora Thornton, que había estado examinando las instalaciones de la misión con el ojo crítico de quien busca evidencia de negligencia o corrupción, eligió ese momento para hacer su propio anuncio dramático. «Ya he visto suficiente», declaró, con la autoridad de la rectitud institucional en su voz. «Esta niña claramente ha sido sometida a abuso espiritual. La mezcla de influencias católicas y paganas ha creado una situación peligrosa que requiere intervención inmediata». Señaló hacia el edificio de la misión, donde se veía a Clara a través de una ventana, ayudando tranquilamente a los niños más pequeños con sus lecciones. «Miren su compostura antinatural. Miren cómo los demás niños la tratan con deferencia. Este no es un comportamiento normal para una niña de 12 años. Está infectada de orgullo espiritual y delirios místicos». Pero incluso mientras la señora Thornton hablaba, los niños a los que Clara enseñaba comenzaron a demostrar habilidades que desafiaban la explicación convencional. El joven Tommy Burke, quien había tenido dificultades para leer desde su llegada a la misión, de repente descubrió que podía comprender pasajes complejos que antes lo frustraban. Sarah Martínez, quien había permanecido muda desde que presenció la muerte de sus padres en una incursión apache, comenzó a hablar con claridad y seguridad por primera vez en 2 años. «¿Qué les pasa?», preguntó nervioso uno de los milicianos a Rebecca.
que había estado observando desde la puerta. Dio la respuesta clara: les está enseñando a escuchar con algo más que los oídos. Les está mostrando cómo comprender con el corazón y la mente. No es brujería, es simplemente una forma diferente de aprender. Cuando el alguacil Garrett finalmente convocó a todas las partes para tomar la decisión final, el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. La multitud reunida incluía no solo a la delegación oficial, sino también a ciudadanos curiosos, padres preocupados, e incluso algunos observadores apaches, atraídos por la naturaleza sin precedentes del proceso. He llevado a cabo una investigación exhaustiva, comenzó el alguacil Garrett, con la voz cargada de autoridad federal. He entrevistado a todas las partes, examinado las pruebas y presenciado fenómenos que desafían la comprensión convencional. Hizo una pausa, con evidente dificultad para expresar lo que había experimentado. La niña en cuestión, Clara Whitmore, parece gozar de excelente salud, tanto física como mental. Una sabiduría y compasión notables para alguien de su edad, y sin duda ha tenido una influencia positiva en los demás niños de la misión. El reverendo Blackwood dio un paso al frente, con el rostro ensombrecido por la inminente objeción. Mariscal, no puede ignorar la clara evidencia de corrupción espiritual. Reverendo, respondió con firmeza el alguacil Garrett. No he visto ninguna evidencia de corrupción. He visto a un niño que sobrevivió a una enfermedad mortal mediante métodos quizá poco convencionales, pero que produjeron resultados indudablemente positivos. He visto una misión que brinda una atención excelente a niños huérfanos. He visto una comunidad que ha encontrado maneras de superar las diferencias culturales. Para beneficio de todos, la voz de la señora Thornton se alzó en señal de protesta. Mariscal, está sentando un precedente peligroso. Si permitimos que las prácticas paganas influyan en los niños cristianos, socavamos los cimientos mismos de la sociedad civilizada. Señora Thornton, dijo el alguacil Garrett con paciencia. Se estaba agotando. No he visto nada aquí que socave la civilización. De hecho, he visto evidencia de algo que podría fortalecerla, en la posibilidad de que diferentes tradiciones espirituales puedan cooperar en lugar de enfrentarse entre sí. Dirigió a la multitud reunida. Mi conclusión oficial es que no se ha infringido ninguna ley. Ningún niño ha sufrido daños y no se justifica ninguna intervención de las autoridades territoriales. Clara Whitmore permanecerá al cuidado de la misión de Santa Catalina, y el señor Crowfeather seguirá siendo bienvenido aquí como amigo y consejero. La multitud estalló en una mezcla de vítores y protestas airada. Algunos interpretaron la decisión del mariscal como una victoria de la tolerancia y la comprensión. Otros la consideraron un precedente peligroso que fomentaría la mezcla de influencias cristianas y paganas en todo el territorio. Pero la reacción más notable provino de la propia Clara, mientras las diversas facciones discutían y debatían. A su alrededor caminó silenciosamente hacia el centro del patio y comenzó a hablar. Su voz juvenil, de alguna manera, se impuso a los gritos de los adultos, y uno a uno, la multitud reunida guardó silencio para escuchar. Todos discuten sobre cuál es la manera correcta de hablar con Dios, dijo con palabras claras y seguras. Pero Dios no necesita que discutan por eso. Dios necesita que sanen a los enfermos, consuelen a los que sufren y cuiden a los huérfanos. Eso es lo que José hizo por mí. Eso es lo que la hermana Margaret hace todos los días. Y eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Ann miró directamente al reverendo Blackwood. Reverendo, le preocupa tanto que la gente ore en el idioma equivocado que se ha olvidado de orar por las cosas correctas. Y señora Thornton le teme tanto a la corrupción espiritual que no puede ver la verdad espiritual cuando la tiene delante. La sencillez y claridad de las palabras de Clara trascendieron la complejidad teológica y las maniobras políticas que habían dominado la jornada. Allí estaba una niña que había experimentado algo extraordinario, y su respuesta no fue reclamar autoridad especial ni exigir reconocimiento, sino llamar a todos los adultos a los principios fundamentales que decían creer al ponerse el sol sobre el desierto de Arizona. Las distintas delegaciones comenzaron a dispersarse. El mariscal Garrett regresó a Phoenix con su informe oficial, seguro de haber tomado la decisión correcta, pero inseguro de la reacción de sus superiores. El reverendo Blackwood y sus seguidores partieron entre sombríos murmullos sobre apelar a las autoridades superiores y el peligroso precedente que se había sentado. Pero la señora Thornton se demoró, acercándose a la hermana Margaret con una expresión que ya no era del todo hostil. Hermana, dijo en voz baja, vine aquí, esperando encontrar a una niña corrupta que necesitaba ser rescatada. En cambio, encontré en algo indescriptible. Esa niña tiene un don. No lo entiendo, y no estoy segura de aprobar cómo se desarrolló. Pero no puedo negar que existe en la hermana Margaret. Estudió el rostro de la otra mujer, reconociendo la lucha entre el deber institucional y la convicción personal. Señora Thornton,
El don de Clara no es algo que pueda controlarse ni canalizarse mediante métodos convencionales. Es algo que debe nutrirse y guiarse con la sabiduría de múltiples tradiciones. Pero, ¿cómo explicamos eso a las personas que tienen miedo de cualquier cosa que no se ajuste a su comprensión del comportamiento cristiano apropiado? De la misma manera que explicamos cualquier milagro, respondió la hermana Margaret. Mostramos los frutos que producen. Les dejamos ver la sanación, el consuelo, la esperanza. Confiamos en que la verdad finalmente vencerá el miedo. Al partir los últimos visitantes, la misión de Santa Catalina se instaló en una rutina vespertina, transformada por los acontecimientos del día. Los niños se reunieron para las oraciones vespertinas, pero ahora sus palabras cobraron nueva profundidad y significado. Oraron no solo por sus propias necesidades, sino por la sabiduría para comprender diferentes maneras de buscar lo sagrado. Oraron por la valentía de superar las diferencias en lugar de verse. Divididos por ella, San José se preparó para continuar su viaje, sabiendo que su labor en la misión había terminado, pero que la verdadera educación de Clara apenas comenzaba. Necesitaría maestros que comprendieran ambos mundos, guías que la ayudaran a afrontar las complejas responsabilidades que conllevaban sus extraordinarios dones, pero mientras empacaba sus pocas pertenencias, Clara se le acercó y le hizo una pregunta que reveló cuánto había aprendido durante su breve pero intenso despertar espiritual. Joseph dijo: los espíritus que custodian este lugar no son solo espíritus apaches, ¿verdad? Y tampoco son solo espíritus cristianos. Son algo más, algo que existía antes de que nuestro pueblo llegara a esta tierra. Joseph hizo una pausa mientras preparaba sus cosas, reconociendo que Clara había tocado uno de los misterios más profundos de la existencia espiritual. ¿Qué crees que son, hermanita? Creo que son los espíritus de la tierra misma, dijo Clara lentamente, analizando las implicaciones de sus propias palabras. Creo que han estado aquí desde el principio, cuidando con amor y respeto a todos los que han vivido aquí. Creoq hablan todos los idiomas porque son más antiguos que el lenguaje. Mismo Joseph sonrió, comprendiendo que su joven estudiante había comprendido, algo con lo que la mayoría de los adultos tendrían dificultades durante años, y que implica eso para nuestra forma de vida. Significa que todos somos parte de la misma familia, respondió Clara con la certeza que da la experiencia espiritual directa. Apaches, mexicanos, irlandeses, estadounidenses, todos somos hijos de la misma tierra sagrada. Los espíritus. No les importa cómo nos llamemos, solo les importa que nos cuidemos unos a otros y a la tierra que nos sustenta a todos. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, todos en la misión de Santa Catalina comprendieron que habían presenciado algo sin precedentes. No solo la sanación de un niño moribundo, sino el nacimiento de una nueva comprensión sobre la naturaleza de la verdad espiritual y la posibilidad de unidad. A través de las fronteras culturales en el mundo destrozado que días antes parecía tan dividido y hostil comenzaba a revelar su totalidad oculta, y en el centro de esa revelación se encontraba una niña de 12 años que había aprendido a caminar entre mundos, llevando medicinas que podían sanar no solo cuerpos individuales, sino las relaciones heridas entre pueblos que habían olvidado, que formaban parte de la misma historia sagrada. La batalla por el alma de Clara se había convertido en algo mucho más grande, una batalla por el alma del propio territorio, y la cuestión de si diferentes tradiciones espirituales podían coexistir en el oeste americano. El resultado tendría implicaciones que trascenderían los muros de adobe de una pequeña misión en el desierto de Arizona. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas pruebas para la frágil unidad que se había forjado en el crisol de la crisis. Pero esta noche, por primera vez en semanas, todos en la misión de Santa Catalina durmieron tranquilos, sabiendo que habían encontrado algo que valía la pena proteger. Una visión de lo que Estados Unidos podría llegar a ser cuando el miedo diera paso a la comprensión y la división, al reconocimiento de la solidaridad humanidad 3 semanas después de la decisión del mariscal Garrett. El territorio de Arizona bullía con tensiones que no se habían sentido desde los últimos levantamientos apaches. Pero esta vez, las líneas de conflicto no se trazaron entre colonos y nativos americanos, sino entre quienes habían abrazado la nueva comprensión espiritual que emergía de la misión de Santa Catalina, y quienes la veían como una peligrosa amenaza para todo lo que consideraban sagrado. El catalizador inmediato provino de una fuente inesperada: el periódico territorial. Jacob Henley, editor del Phoenix Territorial Herald, se había forjado una reputación gracias a editoriales incendiarios que vendían periódicos al alimentar los miedos y prejuicios de sus lectores. Cuando se enteró del incidente de Santa Catalina, vio la oportunidad de aumentar la circulación y al mismo tiempo impulsar su propia agenda política. Su editorial, publicado un martes por la mañana que luego sería recordado como el inicio de la mayor crisis del territorio, llevaba el titular:
el anticristo apache, como la brujería salvaje amenaza a los niños cristianos. El artículo presentaba a Clara como víctima de posesión espiritual, a José como un peligroso infiltrado pagano y a la misión católica como un foco de actividad herética. Pero la afirmación más perjudicial de Henley era que el gobierno territorial, al no intervenir, había respaldado en esencia la corrupción de niños blancos mediante la brujería apache, ciudadanos de Arizona. Escribió Henley: nos encontramos en una encrucijada. Podemos continuar por el camino del desarrollo cristiano civilizado que ha traído prosperidad a nuestro gran territorio, o podemos dejarnos seducir por las supersticiones primitivas de una raza en extinción. La decisión es nuestra, pero debemos hacerlo rápidamente, antes de que la infección se propague sin control. El impacto del editorial fue inmediato y devastador. En cuestión de días aparecieron artículos similares en periódicos de todo el territorio y más allá. La historia fue retomada por publicaciones de California, Texas e incluso Nueva York, cada una añadiendo sus propios detalles sensacionalistas a la narrativa básica. Clara se convirtió en un símbolo, ya sea de un milagro divino o de una corrupción demoníaca. Según la perspectiva del lector en la misión de Santa Catalina, la primera señal de problemas llegó con el correo. Empezaron a llegar cartas por docenas, algunas ofreciendo apoyo y donaciones, otras con amenazas y condenas. La hermana Margarita se encontró abriendo correspondencia que abarcaba desde sentidos testimonios de fe hasta descripciones detalladas de los castigos que aguardaban a quienes traficaban con demonios, pero fue la carta del obispo Martínez de Santa Fe la que realmente la alarmó. El obispo, un pragmático político que había dedicado años a forjar relaciones con las autoridades territoriales, expresó su profunda preocupación por la atención negativa que recibía la misión. Mi querida hermana Margaret, escribía: si bien no dudo de sus buenas intenciones ni de su fe, debo expresar mi profunda preocupación por la situación actual. La misión de la Iglesia en este territorio depende de mantener el respeto y el apoyo de las autoridades civiles. Si la misión continúa asociada a prácticas controvertidas, podríamos enfrentar consecuencias que trascienden con creces sus circunstancias particulares. La carta no llegó a ordenar a la hermana Margaret que cesara todo contacto con Joseph Crow Feather, pero su significado era claro. La Iglesia Católica, ante las crecientes críticas protestantes y la presión política, se preparaba para distanciarse de los sucesos de Santa Catalina. El padre Delgado, leyendo la carta del obispo por encima del hombro de la hermana Margaret, sintió un peso familiar en el pecho. Nos piden que elijamos entre la supervivencia institucional y hacer lo que creemos correcto, dijo en voz baja. Nos piden que abandonemos a Clara, respondió la hermana Margaret, con un acento irlandés cada vez más marcado por la emoción. Después de todo lo que hemos presenciado, después de todo en lo que se ha convertido, quieren que finjamos que nunca ocurrió. La presión no se limitaba a la política eclesiástica. El doctor Hardwell, quien inicialmente se sintió desconcertado por la recuperación de Clara, se vio sometido al ostracismo profesional de sus colegas médicos. Se abrió una investigación formal sobre su gestión del caso, con indicios de que su incapacidad para reconocer los trastornos psicológicos evidentes de Clara había puesto en peligro a otros pacientes. Dicen que debería haberle diagnosticado histeria y recomendado su internamiento inmediato, explicó el doctor Hartwell durante una tensa reunión en la misión. Según la junta médica, cualquier médico que crea en curaciones milagrosas está claramente incapacitado para ejercer la medicina. En el rostro curtido del médico reflejaba la tensión de semanas de ataques profesionales. Llevo 15 años tratando enfermedades de la frontera. He visto a hombres sobrevivir a heridas que deberían haberlos matado. Y he visto a niños morir de fiebres que deberían haber sido fáciles de tratar. Pero nunca he visto nada parecido a lo que le pasó a Clara. Y por eso quieren retirarme la licencia. And Joseph, quien había permanecido en la misión más tiempo del previsto inicialmente, se encontró ante la situación más compleja de su vida. Los líderes apaches de la reserva lo presionaban para que se distanciara de los asuntos de los blancos, advirtiéndole que su continua participación podría poner en peligro la ya frágil paz entre su pueblo y el gobierno territorial. Los Esten, utilizando, advirtió Thomas Begge, un respetado jefe guerrero que había cabalgado 80 kilómetros para dar la advertencia personalmente. Los ojos blancos se pelean entre sí y nos convertirán en chivos expiatorios de su conflicto. Hay voces que piden nuevas restricciones a nuestras ceremonias y nuevas limitaciones a nuestros movimientos. Thomas señaló los edificios de la misión. La sanación de este niño se ha convertido en un arma en sus guerras políticas. La usarán para justificar la apropiación de más tierras y la restricción de más libertades. ¿Acaso un niño blanco merece el sufrimiento de todo nuestro pueblo? La pregunta persiguió a Joseph durante largas noches de oración y meditación. Siempre había caminado entre dos mundos, pero ahora esa línea se estaba convirtiendo
en un abismo que amenazaba con tragarse a todos sus seres queridos. Mientras tanto, Clara parecía sorprendentemente impasible ante la creciente controversia. Continuó con sus actividades diarias en la misión, ayudando con los niños más pequeños, cuidando el jardín y demostrando discretamente los dones espirituales que habían causado tanta conmoción. Pero quienes la conocían mejor podían notar cambios sutiles en su comportamiento. Había empezado a pasar más tiempo sola, a menudo de pie junto a la ventana este de la misión, contemplando el desierto como si estuviera buscando algo. Cuando Rebeca le preguntó al respecto, la respuesta de Clara fue como era esperar, críptica. Algo se avecina, dijo simplemente, algo que pondrá a prueba todo lo que hemos aprendido sobre la transición entre mundos. Los espíritus están inquietos, intentan prepararnos para lo que se avecina. La naturaleza de esa preparación se hizo evidente cuando Clara comenzó a enseñar a los demás niños habilidades que no tenían nada que ver con la educación convencional. Les enseñó a percibir los estados emocionales de los adultos, a mantener la calma ante la hostilidad y a encontrar fuerza en sus vínculos entre ellos y con la tierra. ¿Por qué nos enseñas estas cosas?, preguntó Michael Santos, el niño de 10 años que había sido el primero en ver la llegada de José. La respuesta de Clara reveló la profundidad de su madurez espiritual. Por pronto la gente intentará separarnos, dirán que algunos somos buenos y otros malos, que algunos merecen protección y otros no. Cuando eso suceda, debemos recordar que todos formamos parte de la misma familia. Necesitamos mantenernos conectados entre nosotros y con la verdad que hemos descubierto aquí. A la crisis que Clara había previsto, llegó una sofocante mañana de jueves a finales de septiembre. Una delegación de funcionarios territoriales, encabezada por el propio gobernador William Safford, llegó a la misión con una escolta de tropas federales. Pero no se trataba de otra investigación, sino de un ultimátum. El gobernador Safford era un superviviente político que había navegado por las turbulentas aguas de la política territorial durante más de una década. Comprendió que la controversia de Santa Catalina había trascendido las preocupaciones locales para convertirse en un problema nacional, que podría afectar la candidatura de Arizona para la estadidad. Su solución fue, como era de esperar, directa. Hermana Margaret, anunció sin preámbulos, estoy aquí para ofrecerle una opción. Puede cooperar con el plan del gobierno territorial para resolver esta situación pacíficamente, o puede afrontar las consecuencias de seguir desafiando en el plan que el gobernador esbozó era simple pero brutal. El gobierno territorial asumiría el control directo de la misión de Santa Catalina, alegando preocupaciones sobre el bienestar infantil y la seguridad pública. Los niños serían distribuidos entre otras instituciones del territorio, con especial atención a la separación de aquellos que habían sido influenciados por los recientes acontecimientos. Joseph Crow Feather sería expulsado de todos los asentamientos territoriales y confinado en la reserva, bajo supervisión militar. ¿Y Clara?, preguntó la hermana Margaret, aunque ya sabía la respuesta. Clara Whitmore será internada en un centro especializado donde recibirá el tratamiento intensivo que necesita, respondió el gobernador Safford. La señora Thornton ha aceptado supervisar personalmente su atención, utilizando los métodos científicos más avanzados para abordar su condición. El lenguaje eufemístico no podía ocultar la realidad de lo que se proponía. Clara sería internada, sus dones espirituales diagnosticados como una enfermedad mental, sus percepciones descartadas como delirios en los demás niños, serían dispersados para evitar que reforzaran mutuamente sus creencias corruptas. La misión sería clausurada, su experimento de tolerancia espiritual cesado por decreto gubernamental. Tienen 24 horas para decidir, continuó el gobernador Safford. Cooperen, y la transición se manejará con discreción. Si se niegan, no tendré más remedio que usar la fuerza necesaria para proteger a los niños de más daños atrás. La partida de la delegación, la misión se sumió en un silencio que solo rompían las voces de los niños del jardín, donde Clara les enseñaba a identificar plantas medicinales. El contraste entre la inocencia de la escena y la amenaza inminente era casi insoportable. El padre Delgado fue el primero en romper el silencio. En realidad no nos dan opción, dijo con amargura. Nos exigen que traicionemos todo lo que creemos para evitar la destrucción inmediata. La hermana Margaret se asintió lentamente. La pregunta es si tenemos el valor de negarnos. ¿Estamos dispuestos a afrontar las consecuencias de mantenernos firmes en nuestras convicciones? Joseph, que había estado escuchando desde la puerta, entró en la habitación. En mi experiencia, hay cosas peores que la muerte, y traicionar lo sagrado es una de ellas. Pero no les pediré que sacrifiquen sus vidas por mis creencias. ¿Qué? No son tus creencias, dijo la hermana Margaret con firmeza. Son nuestras creencias. Todas hemos visto lo que Clara puede hacer, lo que representa. Lo que hemos presenciado aquí nos ha cambiado a todas. El debate que siguió habría parecido imposible tan solo un mes antes. Una monja católica,
un sacerdote mexicano y un curandero apache, unidos en su determinación de proteger a un niño cuyos dones trascendían todas sus fronteras tradicionales, planeaban desafiar la autoridad conjunta del gobierno territorial, el ejército federal y sus propias instituciones religiosas. Necesitamos aliados, dijo el padre Delgado con pragmatismo. No podemos afrontar esto solos. Tenemos aliados, respondió Joseph. Más de los que imaginas. Lo que pasó aquí ha trascendido mucho más allá de los periódicos. Hay gente en todo el territorio que entiende por qué luchamos. De hecho, la misión había estado recibiendo visitantes de todo el suroeste, no solo curiosos y hostiles, sino también aquellos conmovidos por la posibilidad de unidad espiritual que Clara representaba. Agricultores que habían aprendido a trabajar junto a los trabajadores apaches, comerciantes que habían encontrado puntos en común con familias mexicanas, soldados que habían descubierto que sus antiguos enemigos compartían sus más profundas esperanzas y temores. Estos aliados improbables comenzaron a llegar a la misión día y noche tras el ultimátum del gobernador Safford. Llegaron discretamente en pequeños grupos, cargando provisiones y ofreciendo todo el apoyo posible. Al amanecer, casi 100 personas se habían reunido en Santa Catalina, creando una comunidad improvisada que desafiaba cualquier límite convencional. De raza, religión y nacionalidad, entre ellos se encontraba el Dr. Hartwell, quien había perdido su licencia médica, pero no su compromiso con la sanación. Si van a destruir lo que hemos construido aquí, dijo, tendrán que pasar por encima de todos nosotros. También estaba presente Rebecca Hayes, ya de 18 años y mayor de edad, quien había rechazado varias ofertas de internamiento en otras instituciones. Esta es mi familia, dijo simplemente. No los abandonaré. Quizás lo más sorprendente fue la presencia de varios guerreros apaches, liderados por Thomas Begge, quien había superado su escepticismo inicial sobre la participación de Joseph en asuntos de los blancos. Mi sobrino camina entre mundos, explicó a la multitud reunida. Si esos mundos van a la guerra, entonces debemos elegir qué bando merece nuestro apoyo. Cuando salió el sol en lo que todos sabían que sería un día decisivo, Clara se paró frente a la multitud reunida y habló con la voz de alguien mucho más allá de sus años. Todos han venido aquí porque creen en algo que aún no tiene nombre, dijo. Creen que las personas no tienen por qué ser enemigas solo por ser diferentes. CRENQ-Dios, o el Creador, o como se llame lo sagrado, quiere que nos sanemos mutuamente en lugar de herirnos. Hizo una pausa, mirando los rostros que representaban tantos orígenes y creencias diferentes. Hoy intentarán obligarnos a elegir entre la seguridad y la verdad. Nos dirán que podemos tener paz si simplemente renunciamos al amor. Pero eso no es realmente una elección, es simplemente rendición. Sus palabras galvanizaron a la multitud, transformando una reunión defensiva en algo parecido a un ejército espiritual. Eran personas que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar, no solo la libertad de Clara, sino la posibilidad de una América diferente, una donde la diversidad fortaleciera en lugar de debilitar los lazos comunes de la humanidad. A medida que avanzaba la mañana y se acercaba la hora del regreso del gobierno, todos en la misión de Santa Catalina comprendieron que se encontraban en una encrucijada histórica. El desenlace de las próximas horas determinaría no solo el destino de Clara, sino también el futuro de la tolerancia religiosa y el entendimiento cultural en el oeste americano. La tormenta que se avecinaba estaba a punto de estallar. Waiko lo hiciera, pondría a prueba el coraje y la fe de todos los que habían sido tocados por el milagro de una pequeña niña que había aprendido a caminar entre mundos. La nube de polvo apareció en el horizonte exactamente a las 10, tal como lo había prometido el gobernador Safford. Pero lo que se acercaba a la misión de Santa Catalina era mucho más que la pequeña delegación que había dado el ultimátum. Una compañía completa de caballería federal cabalgaba en formación, con sus sables brillando bajo el sol matutino, seguida de carros que transportaban a miembros del gobierno territorial, representantes de diversas denominaciones cristianas, y un grupo de funcionarios cuya presencia sugería que el asunto se había convertido en un asunto de importancia nacional. En la cabeza de la procesión cabalgaba una figura que heló la sangre de Joseph en el coronel Marcus Whitman, el mismo oficial que había supervisado la masacre de Wounded Knee 3 años antes. La presencia de Whitman enviaba un mensaje inequívoco. El gobierno estaba dispuesto a usar la fuerza necesaria para resolver la situación de Santa Catalina. Dentro del patio de la misión, el centenar de defensores se había organizado con sorprendente precisión militar. Los guerreros apaches, liderados por Thomas Begge, se habían posicionado a lo largo del muro este, desde donde podían observar la fuerza que se acercaba y proteger la entrada más vulnerable de la misión. Las familias mexicanas de los asentamientos cercanos se habían posicionado cerca del pozo, asegurando el control del suministro de agua de la misión. Los agricultores y comerciantes anglosajones se habían dispersado a lo largo del acceso oeste, creando una barrera humana
entre las fuerzas gubernamentales y el edificio principal, pero fueron los niños quienes ocuparon el lugar más simbólico. Clara había reunido a los 23 huérfanos de la misión en la capilla, donde se sentaron en círculo alrededor del sencillo altar de madera. No se escondían, a las puertas de la capilla estaban abiertas de par en par, y sus jóvenes voces se oían por todo el patio mientras cantaban himnos en 3 idiomas, creando armonías que parecían surgir de la tierra misma. La hermana Margaret se encontraba en la entrada principal de la misión, con su hábito de monja contrastando con los muros de adobe y el rosario tintineando suavemente mientras rezaba. El padre Delgado salió de la capilla, con el breviario en la mano y el rostro sereno a pesar de la tormenta que se avecinaba. El doctor Hartwell revisó su maletín médico por última vez, consciente de que antes de que terminara el día, probablemente necesitaría sus servicios. Ann Joseph se situó en el centro del patio, equidistante de todos los defensores, con su bulto de medicinas colgado a la espalda y las piedras sagradas de su abuela, calientes en la palma de la mano. Se había pintado el rostro con los símbolos tradicionales apaches de protección y sabiduría, señalándose como un hombre dispuesto a morir por sus creencias. A medida que las fuerzas gubernamentales se acercaban, un sonido inesperado resonó en el aire del desierto. Desde las colinas que rodeaban la misión, los tambores apaches comenzaron a sonar al antiguo ritmo de la guerra, pero estos no eran sonidos de ataque. Eran los tambores ceremoniales utilizados en los rituales más sagrados, los que invocaban a los espíritus de los ancestros y pedían su guía en momentos de mayor necesidad. El coronel Whitman, la importancia de los tambores, ordenó a sus hombres que se detuvieran a 100 metros de la misión. Avanzó solo, con la mano apoyada en la empuñadura de su sable, mientras sus ojos escudriñaban al diverso grupo de defensores con la mirada experta de quien había dedicado su carrera a luchar contra enemigos poco convencionales. Soy el coronel Marcus Whitman, actuando bajo la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos, anunció, con una voz que transmitía el peso del poder absoluto. Estas instalaciones están ahora bajo control federal. Todas las personas que actualmente ocupan estas instalaciones se dispersarán de inmediato o se enfrentarán a las consecuencias por resistirse a la autoridad legal. La hermana Margaret dio un paso al frente, con voz firme a pesar del temblor. En sus manos, coronel Whitman, estas no son instalaciones. Esta es la casa de Dios. No son ocupantes. Son personas que defienden a niños cuyo único delito es haber experimentado algo que escapa a su comprensión. A la expresión de Whitman permaneció inalterada. Hermana, tengo órdenes. El gobierno territorial ha determinado que el bienestar de estos niños exige su retirada inmediata de este entorno. Puede cooperar con esa decisión, o puede ser expulsada junto con ellos. Antes de que la hermana Margaret pudiera responder, Clara salió de la capilla. Caminó lentamente por el patio. Su pequeña figura de alguna manera atraía la atención de todos los presentes. Al llegar al centro del espacio, se detuvo y miró directamente al coronel Whitman. «¿Tienes miedo?», dijo simplemente, su joven voz resonando en el repentino silencio. «¿Tienes miedo porque todo aquello en lo que has basado tu vida está siendo cuestionado? ¿Tienes miedo porque has hecho cosas en nombre del orden que, en el fondo de tu corazón, sabías que estaban mal?» En el rostro de Whitman se enrojeció de ira. «Hija, no me hables así. Ven con nosotros ahora, o ordenaré a mis hombres que te lleven por la fuerza en Clara». No se movió. «Coronel, puede llevarse mi cuerpo a donde quiera, pero no puede llevarse mi espíritu, y no puede matar la verdad que vive en los corazones de todos aquí». El enfrentamiento se prolongó durante minutos que parecieron horas. Detrás de Whitman, los funcionarios del gobierno se removían nerviosos, visiblemente incómodos ante la imagen de tropas federales enfrentándose a una niña pequeña y sus protectores. Entre los defensores, las armas permanecían envainadas, pero la tensión era palpable. Fue Thomas B. Gay quien rompió el estancamiento. El jefe guerrero apache dio un paso al frente, con su rostro curtido, marcado por las cicatrices de toda una vida de conflicto con el ejército estadounidense. Al hablar, su inglés era cuidadoso pero claro. «Coronel Whitman, lo conozco. Estuvo en Wounded Knee. Estuvo allí cuando los soldados mataron a mujeres y niños que intentaban rendirse». Después declaró a los periódicos que era necesario preservar la civilización. La mano de Whitman se tensó sobre su sable. «Cumplí con mi deber, y lo sigo haciendo ahora». Su deber, continuó Thomas, era proteger a personas inocentes. En cambio, las masacraron. Ahora vienen aquí a hacer lo mismo, pero esta vez se enfrentan no solo a guerreros apaches, sino a personas de todos los colores, que han aprendido a verse como familia. El jefe apache señaló al diverso grupo de defensores. «Mire a su alrededor, coronel. Mire lo que esta gente ha construido. Agricultores mexicanos junto a monjas irlandesas,
guerreros apaches protegiendo a niños blancos. Esto es lo que Estados Unidos podría hacer si hombres como usted dejaran de temerle a la paz. La respuesta de Whitman fue rápida. Están arrestados por incitar a la rebelión contra la autoridad federal ante todos ustedes. Se giró hacia sus tropas. Sargento Williams, avance y asegure las instalaciones, use la fuerza necesaria. Pero antes de que los soldados pudieran moverse, ocurrió algo extraordinario. Los tambores de las colinas circundantes resonaron con más fuerza, y los ritmos comenzaron a sonar desde la propia misión. Las familias mexicanas comenzaron a aplaudir al compás de los tambores apaches, uniéndose a las antiguas canciones que habían sostenido a su pueblo durante siglos de penuria. Los agricultores anglosajones, muchos de los cuales nunca habían escuchado semejante música, se mecieron al ritmo de los hipnóticos ritmos. Lo más notable fue que las voces de los niños se elevaban desde la capilla en una armonía que parecía entrelazar todas las diferentes tradiciones musicales en algo completamente nuevo. La clara voz de soprano de Clara se elevó por encima del resto, cantando palabras que parecían provenir de una fuente que escapaba a su conocimiento consciente. Somos los hijos de la tierra y del cielo, nacidos del polvo y bendecidos por la lluvia, diferentes en color, pero uno en el corazón. Juntos nos mantenemos juntos. Permanecemos. La canción continuó, estrofa tras estrofa, cada una añadiendo nuevos idiomas y nuevas voces al coro creciente. Incluso algunos soldados se conmovieron ante la cautivadora belleza de la música, bajando las armas involuntariamente mientras la escuchaban. El gobernador Safford, observando desde su posición tras las líneas militares, se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Lo que se había planeado como una simple medida coercitiva se estaba convirtiendo en una demostración pública de la misma unidad que esperaba destruir. Peor aún, los reporteros de los periódicos territoriales escribían frenéticamente, documentando cada palabra y gesto para el público de todo el suroeste. Coronel, gritó con urgencia, tenemos que acabar con esto ahora, antes de que se convierta en un completo desastre. Pero Whitman se enfrentaba a una crisis propia. Sus soldados estaban entrenados para luchar contra enemigos que respondían a los disparos, no para atacar a civiles desarmados que respondían a la violencia con canciones. Varios de sus hombres ya habían enfundado sus armas, y sus rostros reflejaban la confusión que surge cuando el entrenamiento militar entra en conflicto con la decencia humana más elemental. Fue en ese momento que Clara realizó su movimiento. Caminó directamente hacia el coronel Whitman, con sus pequeñas manos extendidas en un gesto de paz. Al llegar a su lado, apoyó la palma de la mano en el cuello de su caballo, y algo extraordinario ocurrió. El animal, que había estado brincando nervioso durante todo el enfrentamiento, de repente se calmó y se quedó quieto. Tu caballo sabe la verdad, dijo Clara en voz baja mirando al oficial a caballo. Los animales distinguen entre quienes curan y quienes dañan. Tu caballo confía en mí, porque no pretendo hacerle daño a nadie. La pregunta es, ¿confías más en la sabiduría de tu caballo que en tus órdenes? Whitman contempló a la pequeña niña, cuyo toque había calmado su montura militar en segundos. Por primera vez en su carrera, se encontró cuestionando no solo sus órdenes, sino todo el sistema que las había generado. Aquí estaba una niña que podía comunicarse con los animales, que hablaba con la sabiduría de antiguos profetas, que de alguna manera había unido a la gente a través de todas las fronteras imaginables. ¿Era esta realmente la peligrosa influencia que había sido enviado a destruir? El momento de duda duró solo unos segundos, pero fue suficiente. Thomas Begge, observando desde su posición cerca del muro, reconoció el destello de incertidumbre en los ojos del coronel. El jefe apache tomó una decisión que resonaría en la historia territorial durante generaciones. Coronel Whitman, gritó, y su voz resonó por todo el patio. Lo reto a un combate singular. Si gana, nos rendiremos todos pacíficamente. Si gano, retirará sus tropas y dejará a esta gente en paz. El desafío se lanzó según la antigua tradición apache de evitar un derramamiento de sangre innecesario mediante combates personales entre líderes. Pero también fue una maniobra política calculada, diseñada para obligar al gobierno federal a honrar la tradición indígena del combate honorable, o a rebelarse como cobardes que solo lucharían cuando tuvieran una ventaja abrumadora. El gobernador Safford reconoció de inmediato la trampa. Coronel, no puede aceptar semejante desafío. Legitimaría su resistencia y sentaría un precedente peligroso. Pero Whitman ya estaba desmontando su orgullo militar en pugna con su criterio político. Acepto, dijo con gravedad, desenvainando el sable. Pero esto se librará según las reglas militares, no según las costumbres salvajes. Thomas Begge sonrió, sacando un cuchillo forjado por su abuelo.
y bendecido por 3 generaciones de curanderos apaches. Las reglas que usted elija, coronel. Estoy dispuesto a morir por lo que creo, ¿y usted? La multitud guardó silencio mientras los 2 hombres se enfrentaban en el centro del patio, pero antes de que ninguno pudiera moverse, Clara se interpuso entre ellos. Su joven voz atravesó la tensión como una cuchilla. Parad, dijo simplemente en los 2. No se trata de quién lucha mejor, se trata de quién ama mejor, y ninguno de los 2 puede ganar esa contienda con violencia. Miró a ambos hombres con una profundidad que parecía imposible en alguien tan joven. Coronel Whitman, usted se convirtió en soldado para proteger a la gente. Thomas Begge, usted se convirtió en guerrero para defender a su pueblo. Ambos comenzaron con el mismo objetivo, mantener a salvo a los inocentes. La pregunta es si recuerda ese objetivo o si lo ha olvidado con tanto combate. En la simple verdad de sus palabras golpeó a ambos hombres como golpes físicos. Whitman bajó lentamente su sable. Su rostro reflejaba la lucha interna entre el deber y la conciencia. Thomas Begge envainó su cuchillo con una expresión pensativa. Más que agresiva, hija, dijo Whitman finalmente, con la voz ronca por la emoción. Lo que me pides, no es tan sencillo. Tengo órdenes. En el gobierno territorial ha tomado una decisión. No puedo ignorar la autoridad federal porque una... Nina Milodega. Clara asintió, comprendiendo la complejidad de su posición. No te pido que ignores la autoridad. Te pido que recuerdes a qué se supone que debe servir la autoridad. Las leyes existen para proteger a las personas, no para perjudicarlas. El gobierno existe para ayudar a las comunidades a prosperar, no para destruirlas, señaló a la diversa multitud de defensores. Miren lo que hemos construido aquí. Miren cuántas personas diferentes han aprendido a trabajar juntas. ¿De verdad hay que destruirlo? ¿Es realmente una amenaza para la civilización? Por primera vez desde su llegada a la misión, el coronel Whitman contempló con atención la escena que tenía ante sí. Vio a guerreros apaches compartiendo agua con monjas irlandesas. Vio a granjeros mexicanos enseñando canciones en español a niños anglosajones. Vio a antiguos enemigos que habían encontrado un punto en común al proteger algo preciado y frágil. Lo que han construido aquí, dijo lentamente, no es sostenible. El mundo exterior no lo aceptará. El gobierno no lo apoyará. Sarah, tarde o temprano, ya sea por mí o por alguien más. Tal vez, respondió Clara, pero tal vez no. Tal vez si suficientes personas ven lo que es posible, querrán construir algo similar en sus propias comunidades. Tal vez si suficientes líderes tienen el coraje de proteger lo bueno, en lugar de destruir lo diferente. El mundo entero pueda cambiar. En el silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado en el clip-clop de los cascos de los caballos acercándose. Desde el este, otra delegación llegaba, pero esta portaba banderas que dejaban a todos sin aliento. El jinete que encabezaba la marcha portaba el estandarte de la Iglesia Católica, mientras que otros portaban las insignias de la Legislatura Territorial y la Oficina Federal de Asuntos Indígenas ANA. La cabeza de este nuevo grupo cabalgaba el obispo Martínez de Santa Fe, con el rostro serio pero decidido. Tras él venían varios legisladores territoriales que habían apoyado discretamente la labor de la misión, y, lo más sorprendente, el agente federal indígena que había estado investigando denuncias de ceremonias ilegales apaches. Coronel Whitman, gritó el obispo Martínez al acercarse a su grupo. Estoy aquí bajo la autoridad directa del arzobispo del suroeste. Esta misión opera bajo jurisdicción eclesiástica, y cualquier acción que se tome en su contra debe ser aprobada por las autoridades eclesiásticas. La llegada de jurisdicciones competidoras creó precisamente el tipo de confusión legal que podría servir de pretexto para una negociación. El gobernador Safford, al darse cuenta de que su acción de cumplimiento cuidadosamente orquestada se estaba convirtiendo en una pesadilla burocrática, solicitó la suspensión temporal de todos los procedimientos, mientras las distintas autoridades resolvían sus reclamaciones contrapuestas, mientras los funcionarios se reunían en una conferencia urgente. Clara regresó a la capilla donde esperaban los demás niños, pero en lugar de unirse al círculo, subió al altar y comenzó a hablar con una voz que se oyó con claridad en todo el patio. Hoy, todos han tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, dijo, y sus palabras llegaron a todos los presentes. Algunos eligieron protegernos, aunque eso significara arriesgarlo todo. Otros eligieron seguir órdenes, aunque en el fondo les pareciera que eran incorrectas. Hizo una pausa, mirando directamente al coronel Whitman. Pero la decisión más difícil les corresponde a quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Tienen que decidir si usarán ese poder para construir puentes o para destruirlos. Si lo usarán para unir a la gente o para separarla. En sus últimas palabras serían recordadas y citadas por generaciones futuras. A los espíritus de esta tierra no les importa nuestro color ni el idioma en el que rezamos. Solo les importa que nos cuidemos unos a otros y a la tierra que nos sustenta hoy. Puedes elegir qué tipo de antepasado quieres ser, el que construyó muros o el que construyó puentes.
Al alcanzar el sol su cenit sobre el desierto de Arizona, todos en la misión de Santa Catalina comprendieron que habían participado en algo sin precedente. El resultado seguía siendo incierto, pero el precedente estaba sentado. Personas de diferentes razas, religiones y orígenes se habían unido para proteger algo preciado y frágil, demostraron que la unidad era posible. Incluso ante una oposición abrumadora, a la batalla por el futuro de Clara Menos y por el futuro de la tolerancia espiritual en el oeste estadounidense, estaba lejos de terminar. Pero los defensores habían ganado algo más valioso que cualquier victoria individual. Habían demostrado que el amor podía ser más fuerte que el miedo, y que la valentía podía vencer las fuerzas de la división. La resolución final requeriría sabiduría, compromiso y la capacidad creativa para resolver problemas que solo surge cuando las personas están dispuestas a mirar más allá de sus diferencias para encontrar puntos en común. Pero mientras las diversas autoridades continuaban sus urgentes negociaciones, una cosa estaba clara en las viejas formas de abordar la diversidad. Mediante la separación y la supresión ya no funcionarían. Estaba comenzando un nuevo capítulo en la historia estadounidense, escrito por el coraje de gente común que había aprendido a ver lo sagrado en entre sí y a continuación. Tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.